Bienvenidos a Alfa Positivo, el podcast de inversión y finanzas en el que hablamos con expertos y profesionales para explorar ideas, métodos y estrategias que nos ayuden a convertirnos en inversores más completos. Hoy estaremos con Marta Escribano, analista de inversiones en Salmón Mundi, y hablaremos de la filosofía de inversión en el fondo y de cómo ha evolucionado en lo que va de año. También hablaremos de los riesgos económicos globales que observan y por último de oro y metales preciosos. Recuerda que si estás empezando en el mundo de la inversión y quieres mejorar o conocer gente, puedes unirte a nuestra comunidad de Slack de manera gratuita. Allí podrás encontrar ideas, recursos y herramientas para ayudarte. Por último, recuerda que este contenido es puramente educativo y de entretenimiento y que en ningún momento supone una recomendación de inversión. Para más información, visita nuestra página web alfapositivo.com. Y ahora sube el volumen, ponte cómodo porque empezamos ya nuestra charla con nuestra invitada de hoy. Marta, ¿cómo estás? Bien, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, un lujo tenerte aquí. Muchas gracias por pasarte a tener una charla con nosotros. ¿Cómo ha ido esta cuarentena y este arresto domiciliario de 2 meses? A ver, bueno, primero de todo, quería felicitar desde luego a Sergio y a Adrián porque están haciendo un trabajo genial. Es verdad que cuando me llamó Sergio, yo no había visto ninguno de estos podcasts. Y claro, estos días, pues para ver cómo iba, me los he visto y bueno, tienen muchísima calidad. De verdad, yo siempre pienso que ojalá este tipo de iniciativas hubieran existido cuando yo empecé a invertir, ¿no? Entonces, bueno, primero de todo felicitaros. Y luego, pues nada, la cuarentena, pues en verdad es que no tengo mucho tiempo. Me encanta esa gente que dice que está viendo un montón de series y de películas en Netflix. Yo, vamos, creo que ninguna. O sea, de lunes a viernes, los que estáis en mercado, pues sabéis que es que esto se está moviendo muchísimo. Entonces no me da mucho tiempo a mucho más y luego pues fines de semana es verdad que sí, pues estoy aprovechando un poco más a hacer cosillas, pero vamos, mucho tiempo no tengo. O sea que sois de los que en estos momentos intensificáis el trabajo y estáis todavía más metidos en lo que está pasando y en lo que pasa en los mercados. Bueno, no sé si más de lo de siempre, al final yo creo que los que nos dedicamos a esto, al final estás todo el día ahí enganchado con el mercado. Además nosotros que al final invertimos en muchos países, pues al final pues eso, cuando no está Estados Unidos está Asia y cuando no está Asia está Europa, o sea que al final puedes estar todo el día enganchado ahí. Es un vicio. Eso es verdad. Y en esos momentos que han quedado libres, ¿has aprovechado para descubrir algo durante esta cuarentena que te haya llamado la atención, que te haya gustado y que quieras recomendar? Que no tiene que ser de inversión y puede ser en cualquier formato. ¿Alguna serie, algún libro? Bueno, series ya os digo que no he tenido mucho tiempo. Libros sí, libro me ha dado tiempo a leer bastante. ¿Algo de inflación cuenta como inversión? ¿O no? Bueno, es que me había leído uno muy bueno de regímenes monetarios e inflación, pero vale, venga, voy a decir otro. El de igualitarismo de Rothbard, que bueno, Rothbard es un personaje así un poco controvertido, ¿no? Porque es verdad que para mí combina cosas brillantes con cosas que está un poco como una regadera, pero vamos, el libro está bastante bien, la verdad me ha gustado bastante. O sea, así que no sean de inversión, bueno, me he leído uno del origen del universo que no me he enterado de nada, o sea, 200 hojas tiradas a la basura. Luego uno de Felipe II también, que estoy con él y me está gustando bastante. Y a ver, así que no sean de inversión. Bueno, y uno sobre el ingenio, de elogio y refutación del ingenio, de Marina, que, o sea, no es que me interese demasiado el tema del ingenio, pero bueno, es que el tío es brillante y me encanta cómo escribe. Y luego, pues bueno, o sea, llevo miles de años sin tocar el piano y bueno, pues ahora había tocado un pelín, pero vamos, poquísimo, llevo 1000 años, pero por lo menos poder volver a tocarlo, digo, joder, por lo menos no se me ha olvidado todo lo que aprendí. Y a ver, ¿qué más? Bueno, puzzle, he comprado como por Amazon 2 puzzles y es un poco friki esto, pero bueno, la verdad es que me lo paso pipa. O sea, desde luego para concentración y paciencia, pero vamos, que no debo ser la única, porque en Amazon estaban todos agotados. No, es que a mí me ha sorprendido porque conozco un montón de gente que me estaba hablando de los puzzles y de golpe empecé a escuchar puzzles y que se habían agotado y que no se encontraban por ningún lado.
Y digo, pero No, todavía hacen, yo no sabía ni que vendían todavía. Pero hubo un momento en Amazon que era imposible comprar un puzzle. Y dije, joder, no soy la única friki aquí interesada en los puzzles. Es el nuevo Pero vamos, refugio. que es una respuesta un poco rara, porque a todos los que he oído, todos jugáis a los videojuegos y tal. Pero bueno. Yo no juego a los videojuegos, pero hago puzzles. Muy bien, muy bien. No, y los temas de los libros, veo que te gustan temas densos. Y de historia y... intensos. Hostia, no, me ha gustado. Sí, Me me los gusta he mucho apuntado la aquí. filosofía y todo lo que tenga que ver. Eso me encanta. Genial. Pues si quieres, ¿podrías explicarnos un poco tu background y también a mí me interesa mucho de hablar del origen del interés por este mundo empresarial y económico, ¿no? ¿De dónde salió este interés? Bueno, pues yo empecé, o sea, estudié Derecho con estudios empresariales, que en ICADE se llama uno empresarial, o sea, que ya de por sí la carrera elegí otra, pero, o sea, pensé siempre que no me quería dedicar a la abogacía, no sé la verdad por qué estudié eso, pero porque al final, claro, a mí si yo pudiera elegir mis casos y pues estas películas de Estados Unidos, pues me encantaría ser abogada, pero claro, me di cuenta que el 99% de los abogados, pues al final no es el trabajo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, busqué trabajo, me contrataron de Sales Trader en Interdin y ahí, pues claro, como no tenía mucha idea de mercados, pues ahí empecé a leer muchísimo, me hice un máster en Mercados Financieros e Inversión Alternativa y bueno, pero desde luego puedo decir que de esa época el mayor máster desde luego fue la quiebra de Lehman, porque encima era nuestro broker, o sea, yo trabajaba con ese broker, o sea, me acuerdo, vamos, pero perfectamente, 15 de septiembre, habíamos hecho un montón de operaciones el viernes. Y el lunes no se había liquidado ninguna, ¿no? Entonces, como la ley de Murphy siempre se aplica, pues la mayoría de operaciones que habíamos hecho el viernes eran de venta. Claro, las que habías hecho de compra era fenomenal, porque el mercado eran unas tortas, pero claro, las de venta, o sea, fue durísimo, la verdad. Y me acuerdo, vamos, como si fuera ayer. Y luego, pues de Interdin, luego fui a la tesorería de Banco Inversis, también con renta variable internacional. Y luego pasé de ahí a la tesorería de Banco Popular, que yo estaba con divisas y renta fija. O sea que lo bueno es que así pues vi un poco de todo, ¿no? Y luego ya pues en el año 2013 me incorporé ya de analista en Salmón. Hostia, pues me ha parecido muy curioso y no sabía la parte de Lehman. Tuvo que ser eso una auténtica experiencia. Aquello. Es que lo teníamos de broker, o sea, fue tremendo. Tremendo, hostia. Sí. Qué sí, bueno, sí, no, lo que has dicho, el mejor máster, sin duda. Buah, sí, desde luego. Esto ya te cambia la perspectiva. Digo, no puede bajar el mercado, bueno, pues a veces sí baja. Hostia, pues muy interesante. Y ahora ya para volver al presente y hablar un poco del fondo de Salmón Mundi, hay algo que es curioso y que no se entiende del todo bien siempre, que es acerca del tipo de vehículo, ¿no? Porque en este caso, Salmón Mundi es una SICAV, ¿verdad? Sí, es una SICAV. ¿Y en qué se diferencia, en este caso, una SICAV de un fondo de inversión tradicional, lo que todos conocemos? A ver, pues realmente para el partícipe o accionista no hay muchas diferencias. O sea, una SICAV pues es una sociedad de inversión de capital variable, o sea, es una sociedad anónima, mientras que pues un fondo no tiene personalidad jurídica, ¿no? Entonces por eso también pues las SICAVs tienen un consejo de administración como cualquier sociedad. Y luego, o sea, tanto las SICAVs como los fondos tributan al 1% por las plusvalías que se generan dentro del producto, pero luego también, también los inversores pues tributan por las plusvalías que tienen ellos cuando venden, ¿no? Tanto en una SICAV como en un fondo, si no me equivoco, pues es hasta 6.000 euros el 19%, de 6.000 a 50.000 el 21% y a partir de 50.000 como el 23%. Y luego, pues bueno, a la hora de constituirla, una SICAV necesita 2,4 millones para constituirla y un fondo pues 3. Y luego también pues hay una diferencia a la hora de traspasarlo, ¿no? Los fondos normalmente son traspasables con 100 clientes, o sea, con 100 partícipes, mientras que la SICAV con 500. Entonces, bueno, como digo, en la práctica realmente no existe, sobre todo para el inversor, no existe ninguna diferencia considerable, vamos. Y a la hora de suscribir, a la hora de hacer aportaciones, es igual. A través de cualquier banco se puede...
Vale. Sí, o sea, es muy sencillo. O sea, la SICAV cotiza en el MAB, que es el mercado alternativo bursátil. Eso sí, o sea, tienes solamente pues un valor liquidativo diario, ¿no? O sea, por ejemplo, si llega un partícipe, quiero comprar a 9,5, pues no puedes comprar a 9,5 salmón, sino que tú tienes que poner pues una orden de compra a valor liquidativo, o en algunos bancos lo llaman a mercado, ¿no? Entonces, pues normalmente eso, cuando compras, pues en D+2, D+3 tienes tus acciones en cuenta. Y lo mismo cuando vendes, pues cuando vendes tienes luego el dinero en cuenta en D+3, ¿no? Entonces puedes comprar o vender en cualquier momento, porque al final la sociedad o amplía o reduce capital, y luego pues no hay un límite de máximo ni de compra ni de venta. O sea, lo que yo siempre digo, lo importante es al final pues que te encaje las ideas del gestor, ¿no? Que compartas las ideas y sobre todo, bueno, en nuestro caso pues el largo plazo, ¿no? Que para nuestra estrategia, como entendemos que gestionamos para todo el ciclo, pues para nosotros es muy importante. Bueno, y en la práctica, eso, perdón un segundo, Adrián, en la práctica sí que me gustaría decir que es verdad que hay bancos que son más reticentes a la hora de comprar productos que no son suyos o que no están depositados ahí, pero bueno, creo que no estoy contando nada nuevo. Entonces, en la práctica sí que es verdad que desde las entidades que más fácil suele ser comprar, pues suele ser Renta 4, Andbank, Inversis y Bankinter, por ejemplo, también es bastante fácil. Perdón que te he cortado. Nada, te iba a preguntar, ¿os da miedo algún tipo de cambio regulatorio con estas ideas de bombero que tienen de vez en cuando algunos? Hombre, sinceramente no creo que ahora mismo sea peor una SICAV que un fondo. O sea, si alguien tiene que tener miedo, creo que tenemos que ser todos, ¿no? Al final, probablemente la única forma de salvarte de estas ideas de bombero, como tú dices, pues sea no ser residente fiscal en este país. Pero vamos, creo que estaríamos todos igual ante un evento. Vamos, que no creo que sea peor una SICAV que un fondo, que no cambia nada. No la llevamos a Luxemburgo, si no. Pues también, no hay problema. ¿A dónde haga falta? A Islas Caimán, que es muy bonito. Vale, y por entrar un poco en la filosofía del fondo, he visto que está asentado en 6 patas, ¿no? Que tenéis en vuestra página web. ¿Podríamos comentar un poco estas 6 patas y comentarlas brevemente? Es que me ha sorprendido lo de las 6 patas, porque nosotros siempre decimos que como que está basado en 2, pero sí, ya sé lo que dices de la web. O sea, realmente Salmón está basado en 2 pilares, ¿no? Que uno es el Value Investing, que es, bueno, no me voy a meter en líos, seguramente aquí todos sabéis lo que es el Value Investing, es verdad que cada uno lo aplica como quiere, pero bueno, normalmente suele ser comprar barato. Y luego, pues la otra pata es la teoría económica austriaca, que a nosotros nos sirve como un marco a la hora de invertir, ¿no? Nosotros tenemos en cuenta los ciclos de crédito y luego pues esos ciclos qué impacto tienen en el precio de los activos, ¿no? Es verdad que nosotros en Salmón pues nuestra filosofía es más global, ¿no? Porque pues podemos invertir en todo tipo de países, de materias primas, de sectores, y luego además también tenemos posiciones largas y cortas, entonces bueno, pues es diferente, ¿no? Con las posiciones cortas lo único que intentamos pues es protegernos de los riesgos que nosotros vemos a nivel global, que bueno, luego seguramente acabamos hablando de eso. Y luego pues somos contrarians, nosotros evitamos desde luego meternos en cosas que están de moda, nosotros realmente lo que intentamos pues es eso, en cosas que no tengan un flujo de noticias positivas. Es verdad que muchas veces pues eso, cuando las cosas no están de moda pues suele ser porque hay un flujo de noticias negativo, ¿no? Pero bueno, si nosotros entendemos que el valor es mucho mayor que el precio, pues al final nos interesa estar ahí. O sea, una cosa vamos, hay clientes, por ejemplo, que eligen Salmón pues porque le encajan nuestras ideas y le encanta lo que hacemos, pero es verdad que también hay otros que al final, como somos contrarias e invertimos de forma muy diferente que lo hace un vehículo tradicional, pues hay gente que también le gusta meter una parte de la cartera ahí, ¿no? Porque al final pues te viene bien, diversifica y normalmente pues se mueven de forma diferente, ¿no? Luego, como he comentado, pues para nosotros desde luego el largo plazo es fundamental. Nosotros entendemos que gestionamos para todo el ciclo, ¿no? Esto quiere decir como que yo entiendo que no puedes tener la misma cartera en pico de ciclo que cuando ya pues todo se ha pegado un tortazo y está el mercado, yo que sé, a per 5. Entonces, pues por poner un ejemplo, probablemente tu cartera no pueda ser la misma a finales del año 2007 que a principios del 2009, ¿no? Entonces, además es que, o sea, si tú te miras históricamente, pues normalmente los retornos se hacen en periodos muy cortos de tiempo, con lo cual, bueno, entendemos que el largo plazo es fundamental y desde luego la paciencia, que de hecho creemos que a día de hoy pues es uno de los recursos más escasos, desgraciadamente, pero entendemos que es fundamental. O sea, al final si has seleccionado bien un activo, el que sea, lo aguantas bien en el tiempo, seguramente acabas haciendo retornos interesantes. Y luego es verdad que últimamente estamos metiendo un nuevo filtro a la cartera, que es como preguntarnos, o sea, si el mercado cierra, ¿tendrías esta compañía a largo plazo?
Entonces eso es verdad que entendemos que estamos, o sea, que gracias a esa pregunta que nos hacemos mucho, estamos consiguiendo pues una cartera con líderes mundiales, que sea mucho más robusta, o sea, tenemos muchas compañías que son, pues tienen una posición dominante en el mercado, ¿no? Y luego también nos gustan mucho, por ejemplo, los activos irreplicables, ¿no? Que, o sea, nosotros decimos, por ejemplo, si yo te doy a día de hoy 30, 40, 50 billion, tú me puedes replicar las acciones que yo tengo en cartera, o sea, tú me puedes conseguir, yo qué sé, el 40% del paladio mundial que tiene Noris, me puedes conseguir el 45% de cuota en depósito retail que tiene Sberbank, me puedes conseguir, yo qué sé, las 8 mejores minas de oro del mundo. Pues es que al final pues conseguimos, entendemos una cartera más robusta porque al final tenemos activos irreplicables y porque acabamos seleccionando pues, posiciones dominantes. He escuchado una palabra que me ha gustado, que es la de retorno, porque hay que destacar y felicitar porque sois, de los que yo conozca, de los únicos fondos con un retorno positivo en lo que va de año. Y bueno, quería darte la enhorabuena tanto a ti como a Guillermo y preguntar cómo ha sido esto, cómo lo habéis hecho, cuál es el secreto, qué ha pasado aquí. Pues a ver, o sea, probablemente es que el tema del coronavirus ha acelerado un proceso que Salmón ya tenía en cuenta, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos dicho que probablemente el mejor escenario para Salmón pues sea una estanflación, ¿no? Que quiere decir que no haya crecimiento y haya inflación. Entonces pues entendemos que el coronavirus acelera que los países no puedan crecer y luego pues entendemos que en el medio a largo plazo, pero bueno, esto es, si queréis luego lo discutimos, va a haber inflación, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo lo hemos conseguido? Pues te digo, mira, antes justo de marzo nosotros habíamos comprado unas opciones, unas puts sobre el S&P que fueron muy bien, ¿no? En el mes de marzo, porque además lo habíamos hecho justo como una semana antes de que se cayera el mercado vertical. Y es verdad que esto ya lo habíamos hecho el año anterior, porque al final era como te puedes gastar una prima, ¿no? y te cubre eso contra eventos así muy fuertes. Pero justo en ese momento lo hicimos porque habíamos visto que la renta variable global había alcanzado una vez el PIB global. Entonces nos pareció algo súper significativo porque había pasado justo en las 2 veces anteriores que el mercado se había pegado así una buena torta, ¿no? Entonces, luego además, la cartera de Salmón pues está 100% larga, 55% corto. Ese 55% corto pues fue también fenomenal. En ese momento además creo que estaba el 56%. Fue fenomenal. Y nada, pues las puts a finales de marzo creo que fue, las cerramos porque ya, pues, o sea, nosotros cuando compramos las puts el VIX estaba a 13, se fue a 90. Y luego encima el S&P cayó, con lo cual, bueno, ese fue el trade de la historia. Entonces, en marzo lo hizo muy bien eso y luego en abril ha sido un mes maravilloso, o sea, hemos subido un 12, o sea, casi un 12% porque se han comportado muy bien el oro y las mineras de oro. Y claro, y de ese 100% que os he dicho que tenemos largo, un 48% son metales preciosos. Con lo cual, las mineras lo han hecho fenomenal. O sea, que abril básicamente ha sido las mineras. Y luego es que encima ahora, o sea, vamos un 15% arriba, year to date, y también es porque, claro, este mes también está yendo bien. Vamos, creo, un 3,2 o algo así en mayo. Pues enhorabuena porque es impresionante. Ya no ir en positivo, sino un más 15%. En lo que va de año es impresionante. Muchas gracias. Yo siempre tengo la curiosidad de, ya dentro del fondo, cómo os repartís el trabajo. Si cada uno, porque sois dos, si no me equivoco, tú y Guillermo. Sí, entonces, sí. ¿Cubrís diferentes temas cada uno o repartís el trabajo de cada empresa entre los dos o cómo funciona? A ver, o sea, en la primera división es que él es el gestor y yo soy analista, ¿no? O sea, esa es la primera división, pero en el día a día es que te puedes imaginar que dos personas, pues al final es que tenemos que hacer una cantidad de cosas que al final también, pues evidentemente Guillermo, al ser el gestor, pues él también tiene que estar analizando, ¿no? Al final nosotros también es que miramos muchas cosas, al final si miras materias primas, miras diferentes países, pues es que al final te pasas todo el día leyendo, estudiando y cuanto más sepas tanto del sector como de la compañía, como del management, como de la competencia, como de los peers, pues, o sea, pues al final es que pues todo el día estudiando los dos. Así es. Pero como que digo lo que repartimos. Haces los dos un poco de todo, ¿no? Es que tú mires más temas económicos y de metales preciosos, ¿o lo repartís todo? Los temas están todos repartidos. Otra cosa es que evidentemente Guillermo, a pesar de ser el gestor, pues también tiene que, o sea, también analiza, evidentemente está todo el día estudiando y leyendo también. Vale, sí. Genial.
Pues ya por entrar un poco en el tema del que quería hablar yo contigo, porque es el que más curiosidad me ha despertado, es el tema del análisis macroeconómico, ¿no? Porque he leído que vosotros tenéis una aproximación al análisis económico desde la escuela austríaca, entonces te quería preguntar cómo influye esta escuela austríaca aquí, ¿en qué os fijáis? A ver, pues nosotros, o sea, no hacemos un análisis macroeconómico en sí, como tú bien has dicho, o sea, lo que tenemos en cuenta es la teoría económica austríaca en el sentido de que, pues eso, que al final se crean unas distorsiones de crédito que eso afecta a la valoración de los precios de los activos, ¿no? Al final, pues los inflas. Entonces, a mí, por ejemplo, recuerdo que Bellar decía una frase que me gustaba mucho, que era que ellos eran bottom-up, pero claro, al final tienes que echar un ojo al top-down, porque al final tú inviertes en un entorno, ¿no? Entonces yo podría decir, por ejemplo, que en Salmón pues lo que hacemos es como hacernos una idea de cómo está el mundo, ¿no? Y a partir de ahí, ya cuando tenemos una idea de cómo está el mundo, pues elegimos ciertos sectores en los que nos interesan más o, pues en concreto, aplicando la teoría económica austríaca, pues donde no ha fluido el crédito de manera brutal ni en poco tiempo, ¿no? Entonces, pues eso, nosotros intentamos tener una precaución adicional también, o sea, que es esa parte de los cortos, ¿no? Por los riesgos que vemos. Es verdad que sí que tenemos o sea, como un análisis macro muy formado de cómo está el mundo, ¿no? Y nosotros es verdad que antes del coronavirus pues ya veíamos que había muchos problemas latentes, ¿no? O sea, la renta fija pues estaba carísima, la renta variable, como os he dicho, se alcanzó una vez el PIB global, que es una cosa muy concreta que ha pasado en crisis muy concretas, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, por ir por zonas, ¿no? Pues Estados Unidos, por ejemplo, veíamos que las valoraciones estaban ya muy altas, o sea, el CAPE, por ejemplo, está a 27 veces, o sea, si tú coges la media histórica, o sea, CAPE significa el PER de los últimos 10 años, ¿vale? Si tú coges la media histórica, era como 16, 17 veces, o sea, que es que Estados Unidos está muy caro. Si tú te coges la riqueza de las familias sobre renta disponible, está por encima del año 2000-2007. Si, por ejemplo, también te puedes mirar los NIPA Profits, ¿no? Los NIPA Profits son los beneficios que obtienen las empresas estadounidenses o sea, lo que reportan ellas para los datos fiscales, ¿no? Y son solo los beneficios que se obtienen dentro de Estados Unidos, o sea, no las exportaciones, ¿vale? Pues los NIPA Profits habían caído desde el año 2012, o sea, no habían subido, o sea, la economía real de Estados Unidos no era boyante. Y luego también, claro, estábamos en el periodo expansivo más largo de la historia de Estados Unidos. Si tú, por ejemplo, cogías los últimos 100 años, Estados Unidos había tenido una recesión cada 6 años y medio y sin embargo llevamos, bueno, cada uno que lo vea como quiera, llevábamos 12 años sin recesión. O sea, eso pues es que al final los ciclos siguen existiendo, ¿sabes? Tú no dejas de tener un ciclo de repente. Y luego, bueno, los que nos seguís hace tiempo, pues sabéis que nosotros llevamos algunos años diciendo que vemos en China la mayor burbuja de crédito de la historia. O sea, nunca había existido algo así, es una brutalidad. El sistema bancario, para que os hagáis una idea, en el año 2005 representaba como el 9% del PIB global y a finales del año 2018 era ya el 50% del PIB global, solamente el sistema bancario chino. Luego, si tú tienes en cuenta los 5 mayores bancos del mundo, 4 de ellos son chinos. Y esto es un dato muy, muy interesante porque al final siempre los mayores bancos del mundo son los que te la lían. O sea, por ejemplo, en el año 2008 los mayores bancos del mundo eran los estadounidenses. O sea, que ahí también tienes otra cosa, ¿no? Y luego también estamos viendo que, claro, en China estaban muy endeudadas las empresas, pero es que ahora las familias también están muy endeudadas, probablemente también con el tema inmobiliario, ¿no? Que están comprando casas sin parar. Entonces, claro, al final se han puesto ya en niveles de deuda que es como superiores a España 2000, o similares a España 2007 y Japón años 90, ¿no? Entonces, bueno, luego además es que los datos que están saliendo pues no están siendo buenos. El último que salió pues era que China estaba creciendo a los niveles menores de los últimos 29, al nivel menor de los últimos 29 años, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos problemas también. Y luego es verdad, pues por decir de Europa algo, pues es verdad que los excesos quizá no son tan grandes, es verdad que ha habido mayores caídas y el CAPE, por ejemplo, está más ajustado, pero bueno, nosotros diríamos sobre todo que va por regiones, ¿no? Por sectores, perdona. Pues hay sectores que están más baratos y otros que menos. Otra cosa es, pues bueno, el sistema bancario europeo, que bueno, eso puede dar problemas, ¿no? Y luego, pues la Unión Europea también, pues a ver en qué acaba todo. Entonces se puede decir un poco que en vuestro proceso de inversión lo primero que tenéis en cuenta es el macro y después veis
¿Veis en qué sectores os puede interesar más? No es un O sea, top-down. no es la macro, es como la situación. O sea, mirar más que nada dónde ha fluido el crédito de forma muy rápida y en muy poco tiempo, porque al final el problema es que cuando tú das mucho crédito, al principio lo empiezas a dar bien, ¿no? Y lo empiezas a dar a empresas que se lo merecen. El problema es que tú, cuando das mucho crédito, lo acabas mal invirtiendo, porque al final lo acabas dando a compañías o empresas que no se lo merecen, ¿no? Pues eso, las típicas empresas zombies, que no generan beneficios, pues, entonces al final eso acaba estallando. Entonces preferimos países en los que no ha fluido el crédito, en la que la gente se ha olvidado de ellos, pues eso, que tengan algún flujo de noticias negativo, que la gente, pues por temas subjetivos, los odie, yo qué sé, pues preferimos ese tipo de situaciones. ¿En qué países soléis pescar? Bueno, ya sabéis que nosotros pescamos, por ejemplo, en Rusia. Estamos pescando últimamente, pero bueno, últimamente, llevamos ya un tiempo, pero vamos, que es que o sea, hay unas compañías impresionantes, o sea, líderes mundiales, pues por ejemplo Norilsk, ¿no? Lo que comentabas, o sea, el 40% de la cuota mundial de paladio, y al final es que te lo estás comprando unas valoraciones increíbles, pagándote un dividendo del 10%, yo qué sé, Gazprom está a PER 3 y es el 16% de reservas mundiales de gas, ¿no? O sea, Lukoil también está baratísima y al final es que tiene una calidad que es que no lo encuentras en ninguna compañía de petróleo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos pescando, por ejemplo, ¿no? Y Rusia es uno de los ejemplos, ¿no? De eso, donde no ha fluido el crédito durante años, entonces eso les ha hecho ser mucho más ortodoxos. De hecho, vamos, para nosotros es que admiramos muchísimo a la banquera central de Rusia. Todo el mundo dice Rusia y dice Putin, no, pero para mí Rusia es Elvira Nabiulina, que es la banquera central y es una maravilla, vamos, ojalá tuviéramos nosotros un banquero central o una banquera central así, porque vamos, es súper ortodoxa, está comprando oro, subió los tipos de forma súper agresiva, ahora los tienen en el 6%, tiene la inflación mantenida en el 4%, bueno, es una maravilla. Luego tienen 12% de deuda pública sobre PIB, la deuda, bueno, que aquí ya sabéis que estamos en 100 o por encima, deuda agregada, o sea, deuda pública con privada están al 80%, que aquí estamos en niveles de más del 200%, o sea, es que es una maravilla. Las cuentas públicas de Rusia son una maravilla. Sí, si mal no recuerdo, se habían quitado el dólar, ¿no? Del balance del Banco Central ruso o algo así. O intentaron, ¿no? Sí, bueno, ellos tienen un fondo, o sea, cuando el petróleo de los Urales está por encima de 42, o sea, ellos sufrieron mucho en el año 98, ¿no? Con el impago de deuda que tuvieron que hacer. Entonces, a partir de ahí empezaron a hacer las cosas muy bien, ¿no? Y una de las cosas que hicieron fue eso, que tienen un fondo en el que guardan ahí las reservas de cuando el petróleo excede de 42 dólares, ellos lo meten en este fondo, ¿no? Entonces, todos los excesos que estaban recibiendo, en vez de gastárselos, los han metido en un fondo en el que tienen el 9% del PIB y lo tienen ahí, sí que lo tienen en dólares y en euros. Pero claro, eso es que tú imagínate que España tuviera un fondo del 9% del PIB con lo que está pasando con el coronavirus. Es que, claro... Lo vacían mañana. No te preocupes que lo vacían mañana. Claro, por eso. Es que... pues Putin será lo que quieras, pero es que al final, joder, ojalá tuviera yo ese fondo con un 9% del PIB y podérmelo gastar ahora que realmente es cuando hace falta, ¿no? Es que cada uno que lo vea como quiera, pero los datos son los datos. Bueno, primera conclusión, vender mis casinos en Hong Kong. Bueno, yo no sé, cada uno que haga no, lo es que quiera, hace poco leí, no sé si era vuestra última carta o una de las últimas, en la que explicáis vuestro corto en el índice de Hong Kong. Bueno, es que el índice de Hong Kong está súper bancarizado, o sea, para que os hagáis una idea, el 64% del Hansen es financieras y real estate. Es peor que el IBEX, increíble. Peor que el IBEX. No puede ser, es imposible, no hay nada peor que el IBEX. Pues sí, entonces, o sea, nosotros vemos que Hong Kong puede ser un caso parecido a Islandia, porque al final tienes 8 veces, o sea, el sistema bancario es 8 veces el PIB. Luego, pues tienen más de 2 veces su PIB está prestado a China continental. Nosotros, como hemos dicho, vemos que China continental es una bomba de relojería. Entonces, creemos que Hong Kong puede tener problemas, la verdad, sí. Incluso podría ser un catalyst. Es que ya después del coronavirus ya no sé si hace falta ya ningún catalyst, pero vamos. No sé. Sí, Hong Kong vemos... Si esto no revienta todo, ya no sé qué hace falta para que reviente. No pues, sé. Es que hoy, creo que se lo he dicho a Sergio antes, es que acabo de ver un dato que acaba de salir,
que dice UK que va a ser la peor recesión en los últimos 300 años. O sea, esto es una barbaridad. Eso es bullish. No sé. Ahora todo es bullish. Sí, el S&P bueno, la última vez que lo miré estaba subiendo un 1,5, pues ya está, si no pasa nada. Diario, 1 de cada 5 americanos en paro, ¿qué más da? Pues que suba el S&P. Fiesta de los bancos centrales. No pasa nada, está Jerome Powell en su casa ahí con la maquinita de imprimir dinero, ahí sin parar. Claro nada. que sí. A ver si nos imprime también a nosotros unos pocos. ¿Y qué consecuencias crees que tendrán todos esos trillions y trillions y trillions de deuda? Ya perdí la cuenta de cuántos trillions han pseudo impreso ya, porque ahora terrible. ya no es Estaba ni mirando datos del déficit de Estados Unidos y además, os lo digo de sitios muy mainstream, o sea, ni siquiera os lo digo que lo he encontrado en un gestor de Superver. Es que estaba diciendo Bloomberg, por ejemplo, o sea, que probablemente el déficit de este año de Estados Unidos va a ser de 4 trillones. O sea, esto es una barbaridad. Porque la última vez que hubo un déficit tan alto fue en 2010 y fue solamente un 1,5 trillón. Y ahora vamos a tener 4. Pero es que encima, si tú te miras, por ejemplo, déficit sobre PIB, o sea, Estados Unidos, Bloomberg decía el 18%, el Wall Street 20%, o sea, me da igual. Esos niveles es una brutalidad. O sea, solamente han existido esos niveles de déficit sobre PIB en Estados Unidos en los 3 últimos años de la Segunda Guerra Mundial. O sea, las consecuencias que esto va a tener es que son terribles. O sea, yo es que no quiero ser una ceniza, pero es que, de verdad, o sea, es terrible. O sea, es tremendo. Entonces, bueno, siento dar las malas noticias, pero no lo veo... Lo que no entendió es lo de UK, si han dicho que en UK sería la peor recesión o lo han dicho en general. Han dicho de UK. Vale. O sea, he leído solo el titular porque luego me he conectado con vosotros, pero vamos, he visto un titular de que iba a ser la peor recesión en los últimos 300 años. He dicho, joder, madre mía. Estamos apañados. Sí, estamos apañados. Eso. Esa es la frase. Pues yo te quería preguntar, que me interesa mucho y posiblemente sea el tío de la sala que menos sepa de esto, es acerca de estas burbujas de crédito. ¿Cómo se crean y un poco cómo se pueden identificar? A ver, pues las actuaciones de los bancos centrales, como estoy diciendo hasta ahora, pues tienen un impacto muy fuerte en los precios, ¿no? Porque los acaban inflando. Pero claro, también distorsiona mucho la realidad cambiándote el tipo de interés, ¿no? Porque al final el tipo de interés es el precio que utilizan pues, tanto los empresarios como las familias, como yo como individuo, para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ellos bajan los tipos de interés, ¿no? Con lo cual te dan una señal errónea y parece como que hay un exceso de ahorro. El problema es que, claro, los bancos entusiasmados empiezan a dar crédito, pero claro, no tienes en cuenta ni siquiera pues eso, la capacidad de repago que haya. Entonces tú empiezas a aumentar el precio de los activos, pero vamos, que no estoy contando nada nuevo, que esto lo hemos vivido en España en el 2007, ¿no? Que te empiezan a inflar las casas, la gente se cree más rica, empieza a cometer proyectos que no debería, pero claro, mi casa vale 100.000 euros más, soy 100.000 euros más rico, pues me voy de viaje al Caribe. Y el problema, claro, que eso al final, pues el ciclo se va amplificando, no puedes dar todo ese crédito bien, como he dicho antes, ¿no? Porque empiezas a dar el crédito bien y a empresas que se lo merecen, o a familias que se lo merecen. El problema es que luego empiezas a mal invertirlo, empiezas a darlo a empresas que son, pues que no son rentables, ni ofrecen nada, ni aportan nada a los consumidores, y entonces al final esto es grave, porque los pocos recursos que tiene la sociedad los acabas malgastando, ¿no? Entonces el mercado empieza a descubrir pues qué sectores, qué empresas pues no están aportando nada ni son innovadoras, entonces empieza a estallar la burbuja. El problema de este estallido de la burbuja es que es muy doloroso, porque o sea, cuando estalla la burbuja de crédito, pues empiezan a cerrar fábricas, empiezan a cerrar empresas, las familias se quedan en paro, pues al final pues eso, los dos padres en paro, ¿no? Entonces a esto se une que todos esos excesos que se han hecho de crédito se han hecho soportados por un sistema bancario que tiene muy pocos recursos propios, y luego claro, se ha dado crédito contra colaterales que están inflados, que como estaba diciendo, por ejemplo, aquí en España 2007, claro, los promotores pues te daban de colateral el suelo, pero claro, el suelo era un activo que estaba totalmente inflado, ¿no? Entonces, si tú realmente piensas en las crisis que ha habido en la historia, si es que todas han sido crisis de crédito. O sea, te puedes coger Estados Unidos en el año 29, Japón en los años 90, España en el año 2007, y al final, pues es que todas han sido así, y de hecho creemos que es lo que a día de hoy puede estar pasando en China, ¿no? Entonces, esto es lo de siempre al final. O sea, yo te puedo crear PIB mañana, ¿no? Si tú quieres PIB, yo mañana te creo PIB, porque me pongo a construir carreteras, me pongo a construir autopistas, y a corto plazo te creo PIB. El problema es que, claro, si luego no hay ningún coche que pase por esa autopista, pues al final eso es deuda y acaba provocando una crisis bancaria, ¿no? Entonces yo creo que desde que Nixon en el año 71 pues decide desanclar el dólar del oro,
pues tenemos un problema, porque claro, ahora el dinero es ilimitado y tú puedes no estar respaldado por nada, con lo cual puedes hacer que la burbuja de crédito sea mucho más grande, ¿no? Entonces muchas veces pienso también que la historia al final pues es como una lucha constante de acreedores y deudores. O sea, lo puedes ver en la misma fundación de Estados Unidos, ¿no? Esas luchas que había entre Hamilton y Jefferson. Pues al final de gente que cree pues en el ahorro, en que la riqueza la crean las empresas, en que al final hace falta un esfuerzo, pues es una economía ortodoxa, y quien para mí es el enemigo, que al final es quien quiere crear PIB mañana a base de deuda, a base de endeudarnos a todos, y al final pues de crear esa burbuja de crédito que, como digo, las consecuencias son muy dolorosas, ¿no? Y además es que, si es que antes sí que había crisis, si no es que antes no hubiera crisis, el problema es que, claro, tú... O sea, tenías una crisis cada poco tiempo, ¿no? Entonces se iba limpiando el mercado poquito a poco, poquito a poco. El problema es que ahora lo que hacen los bancos centrales es como que te alargan, o sea, es que no haya crisis, venga, salvo el mercado, salvo la economía, y te alargan el ciclo, te alargan el ciclo, te alargan el ciclo. ¿Qué pasa? Que el día que llega la crisis, o sea, llega brutal, porque el problema es que pues tienes la economía llena de empresas zombies, de empresas que no generan beneficios, y al final pues has mantenido los precios y las valoraciones de forma artificial. O sea, tienes que ir limpiando el mercado poco a poco. Y si no lo limpias, pues se lía más gordo de lo que se hubiera liado, si no. O sea que lo de los bancos centrales, de alargar los ciclos, es como cuando no le querías enseñar las notas a tus padres, básicamente. Pues sí, las notas existen, por mucho que, o sea, tú puedes alargarlo, pero al final, que has sacado un 4, has sacado un 4 en mates. O sea que... Retrasar lo inevitable. Exacto. Vale, entonces lo que yo entiendo es que al haber más acceso a capital y por consecuencia este capital valer menos y darle menos importancia, la asignación de este capital acaba siendo peor de lo que debería ser. Claro, pero es que tú no puedes dar crédito bien. O sea, mira China, si es que ha hecho un sistema bancario más grande que el europeo en 10 años. Pero estamos locos, o sea, es eso. O sea, el crédito no se puede dar bien. O sea, tú imagínate tú como inversor, un private equity. O sea, tú tienes que conocer la empresa, tienes que hacer una due diligence, o sea, tienes que hacer cosas para dar bien el crédito. O sea, cuando hay una burbuja de crédito, los bancos se ponen como locos a dar crédito. Y venga, pues da igual. Lo mismo te da dárselo a una empresa inmobiliaria en el año 2007 que a una familia que se ha cogido 3 hipotecas y los dos tienen un empleo precario. Pues si es que lo hemos vivido en España, si es que, vamos, mejor que los españoles no conocemos nadie las burbujas de crédito, porque es que lo hemos vivido hace poco. Sí. Vale, pues yo creo que lo has explicado de maravilla y entonces ahora yo que me cuesta mucho entender estas cosas, pues lo he entendido y lo que ahora diría es, vale, hemos identificado una burbuja de crédito, ahora ¿cómo nos podríamos posicionar como inversores si creemos que existe esta situación? ¿Nos ponemos cortos en índices? ¿Compramos metales preciosos? ¿Cuál es la mejor forma de posicionarse ante un escenario de burbuja? Hombre, pues sí, o sea, los cortos y el oro desde luego pueden ser buenas opciones, ¿no? Tienes que pensar sobre todo, pues eso, también tener en cuenta, más que nada también si tú compras una compañía, pues tener en cuenta la valoración que estás pagando, ¿no? O sea, quizá cogerte un normalizado, es que pues es como, claro, es comprarte pues Martín Safadesa en el año 2006. Pues tienes que tener cuidado, ¿no? O sea, claro, porque puede pasar que tú identifiques esta burbuja, pero que no sepas cuándo va a explotar, como pasó en 2005, bueno. que mucha gente sabía que existía esta burbuja en España, por ejemplo, pero que durante ese periodo de entre 2005 y 2008, pues igual estuvieron cortos y tuvieron que cerrar el fondo en 2007, justo antes de que estallara. Entonces, claro, pero al final la inversión no es solo sacar rentabilidad, sino que también es un binomio, ¿no? O sea, que al final tienes un riesgo. O sea, si tú en pico de mercado y con las cosas que nosotros vemos quieres estar 100% largo, yo sinceramente no estoy cómoda. O sea, si es que no es que Guillermo y yo nos encanten los cortos y es que tengamos los cortos para especular, si es que al final yo lo que quiero es proteger mi cartera, que es ese 100% largo, la quiero proteger de todos estos riesgos que veo. Exactamente por eso, ¿no? Porque al final... si es que cuando baja el mercado, o sea, la mediana de bajada de un bear market en Estados Unidos es un menos 42%, con lo cual algo te cae en tu cartera siempre.
Entonces, el oro, desde luego, se suele comportar bastante bien. Es verdad que al principio de las crisis, pues a veces hay esa necesidad de liquidez y entonces al oro también le dan en un principio, pero luego se acaba, claro, pero luego se acaba comportando mucho mejor que el mercado. Entonces, vamos, yo si queréis os puedo contar el posicionamiento que nosotros tenemos en salmón, pero para una persona normal, pues sobre todo, si no se quiere poner corto, pues desde luego yo tendría una parte en oro y desde luego tendría mucho cuidado con las valoraciones, porque las valoraciones en una burbuja de crédito están infladas. Que es mi Lehman del año 2008, vamos, que es que pasa luego, que parece que nunca pasa hasta que pasa. Y pasa, pues eso, un sábado. Y el lunes no se te han liquidado las operaciones, o sea que sí pasa. Pues ya que nos hablas, Marta, de oro, ¿qué englobarías dentro de metales preciosos? ¿A qué tipo de activos meteríamos en este grupo? Pues a ver, metales preciosos son oro, plata, platino, paladio y rodio, ¿no? Entonces, los metales preciosos se denominan así porque al final están directamente, o sea, se encuentran en estado puro en la naturaleza, ¿no? Que se llaman menas, y luego no está combinado con otros metales, como le pasa al resto, ¿no? Y luego también es verdad que tienen un valor económico más alto porque al final son muy poco abundantes en la naturaleza. Entonces, si queréis centrarnos un poco en el oro, pues al final el oro es el dinero que ha elegido la humanidad durante miles de años, ¿no? Y además es que a mí me encanta porque no es casualidad. O sea, es un proceso de prueba y error y además tiene una causa química, ¿no? O sea, si tú te coges la tabla periódica y tú querías tener una moneda, pues tenías que quitar, por ejemplo, lo que eran líquidos o gases, tenías que quitar las cosas que fueran tóxicas o venenosas, tenías, por ejemplo, coger elementos, pues eso, que no se estropearan con el tiempo, que no se estropearan con el agua, que no se estropearan con otros metales. Y al final, pues también tenías que coger uno que tuviera un punto de ebullición que no fuera demasiado alto, porque al final tú tenías que acuñar también tus monedas, y luego también tenía que ser escaso, pero bueno, haber una cantidad suficiente como para que pudiera ser moneda, ¿no? Si lo piensas, por ejemplo, el oro, todo el oro que se ha extraído a lo largo de la historia cabe en una piscina olímpica. Entonces, al principio pues existe ese trueque, ¿no? Pero al final no puedes estar cambiando todo el rato una vaca por barras de pan. Entonces llega un momento pues que necesitas un medio de pago, ¿no? Para que pueda existir la división del trabajo. El problema es que detrás de ese medio de pago tiene que existir pues confianza, ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy estás haciendo tantas brutalidades con la moneda que entiendo que puede llegar un momento en que la gente nos cansemos y decidamos elegir lo que ha elegido la humanidad toda la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te coges el dólar, o sea, desde la creación de la Reserva Federal en el año 1913, el dólar, el poder adquisitivo del dólar ha caído un 99%. Esto no puede ser una moneda, por favor, o sea, esto no es una moneda buena, o sea, yo no puedo ni ahorrar ni cobrar en esta moneda. Si tú piensas, por ejemplo, en el oro, sin embargo, ha mantenido su poder adquisitivo, ¿no? O sea, en la antigua Roma tú te podías comprar una túnica y unas sandalias y a día de hoy te puedes comprar un traje y unos zapatos. O sea, que al final el dinero es confianza. Cuando tú lo manipulas, puede llegar un momento en que la gente se harte, ¿no? Vamos, de hecho, Confucio, a mí que me gusta, ¿no? Decía siempre, o sea, para gobernar, las tres cosas que son fundamentales son armas, comida y confianza. O sea, que al final, si los bancos centrales siguen imprimiendo, como yo creo que van a seguir haciéndolo, al final pues el dinero no puede ser algo manipulable ni puede ser algo que al final los gobiernos decidan a su antojo devaluarlo, ¿no? Entonces tiene que ser una moneda fuerte. Y aparte de este valor monetario, pues el oro tiene una parte que es metal industrial. Pero es verdad que es pequeño. O sea, si por ejemplo te coges la demanda o sea, miras por sectores la demanda de oro, ¿no? O sea, el año pasado, por ejemplo, fue como aproximadamente 48% de la demanda de oro fue de joyería, y para que os hagáis la idea de todo lo que pesa China o India, o sea, por ejemplo, solamente joyería en China es como el 15% de toda la demanda de oro mundial, y joyería en India es el 13% de la demanda mundial, o sea, es una brutalidad. Luego pues hay como un 20% que es monedas y lingotes, luego un 15% que es bancos centrales, y luego pues hay un 9% que es ETFs, que normalmente los inflows en ETFs pues suele ser un catalyst, ¿no? O sea, el oro a corto plazo pues se suele mover con eso, y luego pues hay un 7% aproximadamente que es industrial. ¿Qué pasa con el resto de metales preciosos? Que tienen una parte industrial mucho más grande, ¿no? O sea, por ejemplo, la plata, el 50% de la plata se utiliza en industria, y por ejemplo el platino y el paladio pues también su uso es mucho mayor en industria que como metal precioso. O sea, ambos dos se utilizan para joyería, pero también se utilizan mucho en catalizadores de coches, ¿no? Que es como lo que le metes al sistema de escape para reducir los gases que emiten los vehículos. Entonces, bueno, pues esa es la diferencia básica entre el oro y el resto de metales preciosos, ¿no?
Y si no me equivoco, baterías, ¿no? También por tema de sí. platino. Sí, el níquel también, sí. Y para un inversor, perdón, ¿cuál sería la mejor manera de tener exposición a este tipo de metales preciosos? ¿ETFs, futuros o mineras? ¿Qué crees que será lo más adecuado? Yo no sé si existe una forma mejor o peor. Desde luego, si compras un ETF, obligatorio que esté respaldado realmente por el metal precioso, en este caso por el oro, ¿no? O sea, nosotros en Salmón, por ejemplo, tenemos el Sprott Physical Gold, que es PHYS, que es de Sprott, que es una gestora canadiense que está dedicada sobre todo a metales preciosos, y el oro está depositado en el Royal Mint of Canada, o sea, en la Casa de la Moneda de Canadá. Y luego tenemos también el Perth Mint Physical Gold, que es AAAU, que está depositado el oro en la Casa de la Moneda de Australia. Y luego, pues en plata tenemos el PSLV, que es el Sprott Physical Silver. Y bueno, si a alguien le interesa este tipo de ETF, se puede meter ahí en esta gestora que os digo, y ahí tenéis un montón, incluso si queréis exposición a paladio, platino, lo que queráis, ahí suelen tener. ¿Qué pasa si vienen los de la Casa de Papel y se llevan el oro de la reserva? Pues que España ya era lo que le faltaba, ¿no? Espero que no lo hagan porque, bueno, Solves ya se encargó de vender una buena parte, la verdad. Pero espero que no lo hagan. Solo puedo decir eso. O sea, mira, pero que tengan seguro. Están vendiendo todo el oro, es una pena, la verdad. Es que en la serie esta de la Casa de Papel... Es que no la he visto, todo el mundo habla de ella y no la he visto. Se ha hecho muy, muy famosa y al final, en la primera temporada asaltan la Casa de la Moneda, pero en la siguiente es el Banco Central, si no me equivoco, y ahí es donde tienen todas las reservas de oro. Y sale como van robando todas las reservas de oro en una cámara que se inunda o no sé qué historia, pero al final sacan todos los lingotes, los van sacando. Se puede visitar el oro que tiene España. Puedes pedir cita en el Banco de España y puedes visitar los sótanos y te enseñan el oro. Yo quiero llevarme mi lingote, el que me pertenece como ciudadano como español. Quiero mi lingote. Ya no sé si hay un lingote para cada español, la verdad. Ojalá. Yo creo que debemos un lingote por cabeza, más bien. Eso. O a ver cómo acaba esta. A lo mejor debemos 3 o 4. Mira, Marta, y lo comentábamos muy por encima antes en el previo al podcast. ¿Qué crees que será? Con la idea de maximizar el apalancamiento operativo, ¿sería mejor comprar mineras de oro o empresas de royalties, o un mix de los dos, o un mix de oro más mineras más royalties? ¿Tienes alguna opinión al respecto? A ver, o sea, por empezar por el principio, o sea, por ejemplo, oro versus mineras o royalties, ¿no? O sea, oro versus operativo, ¿no? Pues, a ver, las dos opciones entiendo que son buenas, ¿no? O sea, es verdad que estás al final pues mucho más apalancado en una compañía. O sea, si sube el oro, en principio las mineras suben más porque al final pues tienes más beta y tienes más volatilidad, ¿no? Y el riesgo pues tampoco es el mismo. En una minera tienes que tener en cuenta muchas más cosas, ¿no? Pues las reservas que tienen, el management, pues si tiene un buen track record o no, a nivel geológico, si yo que sé, si la mina está bien situada, si ellos son buenos, el grade, las resources, o sea que al final, pues es verdad que una persona que no entienda, pues a lo mejor es más fácil directamente, mira, pues me compro oro y punto, pero es verdad que si crees que el oro va a subir de precio, o sea, un bull market del oro, probablemente tu mejor escenario, o sea, tu mejor opción es una minera de oro, ¿no? El oro, como hemos dicho antes, justo, pues se comporta bien en las crisis. Al principio es verdad que le pueden dar por esa necesidad de liquidez, pero luego lo acaba haciendo muy bien. Pero es que las mineras de oro, curiosamente, hay un dato interesante, que en la depresión de Estados Unidos en el año 29, si tú te coges del año 29 al 32, solo hubo 3 empresas del Dow Jones que consiguieron incrementar los beneficios, y 2 de ellas fueron mineras de oro. O sea que entiendo que en un escenario también complicado las mineras de oro lo pueden hacer bien. Y luego también es que las mineras de oro estaban bastante más baratas que el oro. O sea, mirábamos justo además esta semana un gráfico que te ponía desde el año 83 al año 2008 como el ratio de mineras de oro contra oro estaba 5 veces más alto que ahora.
O sea, que entendemos que las mineras de oro pueden tener todavía, pues eso, upside, ¿no? Y luego es verdad que nosotros no tenemos empresas de royalties. Siento decepcionar aquí a Adrián. Pero a ver, deberíais. O sea, me parece muy buena opción. O sea, me parece una opción muy interesante. O sea, siendo sincera, en cierta forma, pues se nos escapó porque en ese momento estaban más baratas las mineras de oro, pero... a ver, las de royalties tienen cosas muy positivas. O sea, a nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho seguir a las cosas que dice Pierre Lassonde, ¿no?, de Franco Nevada. Y él dice que, claro, lo que él ve mejor en las royalties, pues es esa opcionalidad que tienes, ¿no? Pues que descubran en esos terrenos adyacentes, pues más oro, ¿no? Pues que haya más descubrimientos. Sí. Es verdad que las mineras de oro, pues tienen o sea, tienen al final un apalancamiento operativo y financiero que no tienes en las royalties, porque al final, pues no tienes prácticamente costes, pero es justo por tener ese apalancamiento operativo y al final financiero, que si las conoces bien y haces un buen análisis, suben más, porque al final, claro, ante subidas del precio del oro, te mejoran a ti mucho más los márgenes, ¿no? Entonces, es la opción más apalancada que existe, más que o sea, las minas están más apalancadas que los royalties. Y luego, al final, pues nosotros las mineras que tenemos, pues es que son líderes mundiales, tienen un montón de reservas, pues tienen las mejores minas del mundo. Y entendemos además que van a sacar buenos resultados, ¿no? Bueno, los están sacando estas semanas, pero al final a ti te sube el precio del oro y te bajan los costes, ¿no? Porque el coste energético para ellos, para las mineras de oro, es como un 30% aproximadamente de todos sus costes. Y luego tienes también el tema de que se están devaluando las divisas locales en las que ellas tienen las minas. Con lo cual, o sea, te vas a beneficiar en ingresos de tus subidas del precio del oro y en costes por las bajadas del precio del petróleo tan fuertes y por la devaluación de las divisas locales. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de estas mineras top mundial que tenéis en cartera? Sí, por ejemplo, Barrick nos pesa bastante y, a ver, es una empresa que había hecho muchísimos excesos en el año 2015, pero nosotros vimos una cosa muy positiva, que fue que Barrick compró Ranggold, ¿no? Entonces, el consejero delegado de Ranggold es Mark Bistro y para nosotros es de los mejores de la industria. O sea, quien siga este sector, que probablemente Adrián, sabrás que, o sea, lo difícil en este sector muchas veces es encontrar un tío que sea bueno en geología y sea bueno a nivel financiero, porque claro, tienes geólogos impresionantes, pero que te destrozan la compañía y y tienes una deuda horrible, y luego tienes gente que, vale, pues que lo lleva muy bien a nivel financiero, pero luego no tienes ni idea de operar minas. Entonces, pues Mark Bistro consideramos que es de los mejores de la industria porque de hecho en Ranggold lo demostró. O sea, en Ranggold él hizo descubrimientos muy interesantes en África y luego además es que la llevó siempre Ranggold sin deuda, y cuando todas las mineras estaban haciendo excesos, Ranggold iba sin deuda, o sea que lo hizo fenomenal. Luego además Barrick tiene 6 de las mejores minas del mundo, que son las Tier 1, que ellos consideran pues que son las que producen más de 500.000 onzas al año, tienen más de 10 años de vida de las reservas y luego produces en el rango bajo de costes, ¿no? Y luego pues en producción también lo están haciendo muy bien, o sea, para que os hagáis una idea, aproximadamente en el año 2018 producían como 4,5 millones de onzas y el año pasado ya están produciendo 5,5 millones de onzas. Y luego es que Mark Bistro en general es muy bueno, además ya se está viendo su mano ahí en la compañía porque él está bajando muchísimo la deuda. De hecho en el año del 2018 al año 2019 bajó un 47% de la deuda, o sea, es una barbaridad. Y luego además dice que en los próximos años probablemente la va a dejar a la compañía sin deuda, y además es que todo esto lo está haciendo aumentando el dividendo. Entonces bueno, a nosotros es que Mark Bistro nos gusta mucho. Y luego bueno, pues tenemos también Newmont, que tiene 8 de las mejores minas del mundo. O sea, diréis, pero ¿cómo va a tener 8 de las mejores si el otro tenía 6? Pues es porque comparten 3, ¿no?, en la zona de Nevada. Tienen una joint venture que la está operando Barrick, que para nosotros también es muy positivo, porque al final es bastante mejor geólogo Mark Bistro y su equipo que los de Newmont. Y nada, pues tienen 16 años de las reservas. Es verdad que dijeron, pues eso, que hay parte de la producción que tenían para el año 2020 que va a pasar a 2021, pero vamos, que el guidance a largo plazo lo mantienen, que es solamente un tema pues, del coronavirus, ¿no? Luego, pues deuda neta y EBITDA están creo que a 1,2 veces y el próximo año creo que la quieren dejar a 0,2 veces y bueno, pues lo mismo, han aumentado dividendos, recompras de acciones, o sea que creemos que lo están haciendo muy bien. Y luego Polius, que eso tengo que decir que es Rusia, es que es una minera increíble, o sea, Polius de las majors es la que más barato está produciendo, produce aproximadamente a $625 la onza, o sea que quien siga la industria, esto es una cosa, vamos, increíble. Para una major, sí, para una major es una cosa. Luego, claro, esto le permite pues tener los mejores márgenes de la industria, tiene 1,7 gramos por tonelada,
tiene crecimiento en un momento que la mayoría de las majors pues están bajando el nivel de producción. O sea, a ella le entró Natalca una mina a finales del año 2018 y luego lo mejor de todo es que a partir de, o sea, en el año 2025, bueno, o a partir, le entra Sucoilok, que es uno de los depósitos de oro más grandes del mundo que están aún sin desarrollar. O sea, para que os hagáis una idea, tiene 63 millones de onzas en resources. O sea, esto es una maravilla. Y de hecho, a nivel de producción, el management lo está haciendo fenomenal. O sea, porque el año pasado eran el 8º productor mundial y este año ya son el 4º productor mundial de oro. O sea, que vamos, que lo está haciendo muy bien. Y además, quiero aclarar, porque aquí, claro, hay mucha gente que no le gusta Rusia, pero hay un informe a nivel internacional que lo hace Estados Unidos, lo hace un instituto de Estados Unidos, o sea que no lo han podido comprar los rusos, que es el informe del Instituto Fraser, ¿no? Que es a nivel mundial, pues te analiza todos los países, pues eso, si son buenos o no para invertir en minería, ¿no? Y por ejemplo el Instituto Fraser a Rusia le pone bastante bien, vamos, le pone por ejemplo encima de países como Nueva Zelanda, Noruega o España, o sea que es que no, o sea, a pesar de lo que cada uno tenga en su cabeza de lo que es Rusia, a nivel de minería, y por un estudio de Estados Unidos, no uno suyo que se ha inventado Putin, es uno de los mejores países, bueno, no de los mejores, pero está por encima de países que vamos, que entiendo que todo el mundo pensaría que Nueva Zelanda es mejor para invertir en minería, pero no. Y ya que hablas de paper, a mí me gustaría comentar también el paper que me pasaste el otro día, porque sí, me pareció increíble. O sea, vale. Ahora no me lo he leído hace poco, pero a ver, espero acordarme. Yo me voy a confesar un poco y voy a decir que sí, yo era un poco hater del oro como materia prima. Sí. Y bueno, que hace poco pues he estado un poco abriéndome de mente y... ¿Por qué ha subido o qué? Exacto, porque no se tiene que hacer, eso no se tiene que hacer. No, pero sí que he empezado a curiosear más y a intentar ser más abierto. Y este paper que me mandaste, te lo digo de verdad, me encantó. Me encantó porque pone el énfasis menos en temas numéricos y cuantitativos, y lo ha puesto mucho en lo que tú has comentado antes de la confianza de la gente y de la confianza en la sociedad. Y me ha gustado mucho ese punto y tiene mucho más sentido. Y como tú lo has explicado también, me ha gustado bastante. Así que luego lo dejaré por aquí o lo pasaré en el grupo de Slack que tenemos porque es una joya, de verdad. Sí, es una joya. La verdad es que los de Incrementum o sea, hacen... Es verdad que lo comenté, creo... ¿Verdad? ¿Cómo? El informe de Ingold We Trust, ¿puede ser? Sí. Ya, es brutal. Perdón, es que no te había entendido. Sí, es brutal. O sea, además es que ellos son muy de economía austríaca, entonces me gustan más todavía. Creo que se lo dije a Sergio, que no sé si fue 2015, creo que es 2015, que es mucho mejor que el resto, porque es verdad que luego, pues al final sacar todos los años un informe de cómo se comporta el oro o qué valor tiene el oro, pues al final acaba siendo un poco repetitivo, ¿no? Para mí, desde luego, el mejor, creo, si no me equivoco, si no os lo miro, fue el del año 2015, que es buenísimo. Pero bueno, es verdad que si quieres pues que te cuente cómo está el mundo del oro a nivel actual, pues tienes que coger el último. Hay uno que de 2019. Es que debo ser el primer entrevistador que te llaman para preguntarte recomendaciones para preparar la entrevista. No, me faltaría más. Y te pregunté un poco, bueno, así para saber más de tema oros, que leo un poco a Ray Dalio, no sé qué. Y fue como, bueno, mejor ves por otro lado que aprenderás más. Hay mejores en oro, sí. Y me encantó. Sí. A ver, es que el oro es súper interesante porque al final, o sea, te diversifica, ¿no? O sea, hay miles de estudios al respecto, pues eso, de que si lo tienes en una cartera, pues al final te hace de hedge contra recesiones y contra caídas fuertes, ¿no? Y luego, pues claro, al final antes podías diversificar una cartera con bonos, ¿no? O sea, te podías hacer el típico 60-40 que tenía la gente. El problema, claro, que las valoraciones que están los bonos a día de hoy, pues es más complicado, ¿no? Y luego al final, pues claro, acaba siendo pues una competición entre activos, ¿no? Si tienes renta fija, renta variable y casas caras, que vamos, porque veáis que es así, que no es como lo estoy inventando, sino que, por ejemplo, si tú te miras el agregado en Estados Unidos, estás por encima, o sea, en niveles similares de 2000-2007, pues claro, al final acabas buscando pues una alternativa, ¿no? Entonces el oro puede estar ahí. Y luego además una crítica que siempre se ha hecho al oro, pues es que claro, que tú tienes un coste de almacenamiento, pero claro, esto tenía sentido
con los tipos de interés normal, pero si tú tienes los tipos de interés a cero o incluso negativos, si te van a cobrar también por el depósito, pues al final no me puedes criticar a mí el oro porque tenga un coste de almacenamiento, ¿no? Desde luego el mejor escenario para oro y metales preciosos ha sido siempre tipos reales negativos, ¿no? Que quiere decir que las expectativas de inflación pues están por encima de los tipos nominales, ¿no? Y es en la situación desde luego en la que estamos ya, o sea, ya tenemos tipos reales negativos, incluso Estados Unidos y China están ya en tipos reales negativos, y de hecho nosotros creemos que todavía los tipos reales negativos se van a ir amplificando porque al final lo necesitas, ¿no? Y además es que esta nueva teoría económica pues de la MMT pues al final es una tontería, o sea, de moderna no tiene nada además, y es que vas a seguir imprimiendo, ¿no? Porque al final todo conduce pues eso, a que los gobiernos están presionando cada vez más a los bancos centrales y al final pues a crear déficits enormes. Entonces, exactamente además porque los bancos centrales entienden el sistema monetario, ellos están comprando oro. De hecho, si tú te coges año 2018-2019, o sea, habían comprado en ambos años más de 650 toneladas de oro los bancos centrales, que esto, si lo miras a nivel histórico, son las mayores compras de los últimos 50 años, ¿no? Entonces, bueno, ETFs además también vemos, por ejemplo, que sobre todo están comprando en norteamericanos y europeos, pero por ejemplo los asiáticos prácticamente no pesan nada en la compra de ETFs. O sea, nosotros entendemos que en el momento que los asiáticos empiecen también a ir pues, a comprar, pues eso puede ser un tema, ¿no? También. Y luego, pues como hemos dicho, normalmente es verdad que en caídas leves de mercado pues el oro no suele funcionar, pero en caídas fuertes con volatilidad alta, o sea, con VIX alto, sí suele, vamos, funciona bien a lo largo de la historia. Y desde luego en momentos de incertidumbre, pues es que claro, vamos, y de hecho es que a nivel, o sea, en el dólar no está en máximos históricos el oro, pero en la mayoría de divisas, en el resto de divisas del mundo sí que está en máximos históricos el oro. O sea, y al final es que pues, un argentino y un venezolano pueden entender perfectamente que el oro además no solo vale las $1.700 que pueda valer una onza, es que claro, o sea, el poder preservar tu patrimonio en un momento de incertidumbre, es que eso, vamos, que se lo digan a un venezolano no ahora, que en vez de ahorrar en bolívares haya ahorrado en oro, es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno. No, yo soy más de peso argentino. Claro, por eso, que cada uno puede elegir, puedes elegir bolívares o peso argentino, pero vamos, que prefiero oro, lo siento, pero sí, y ellos mejor que nadie lo saben, claro. Y luego, bueno, es que además, con lo que estábamos comentando, ¿no? Si los déficits fiscales van a ser los que van a ser, es que, claro, al final deudas tan altas históricamente no se han pagado y, desde luego, déficits tan altos han sido siempre una condición necesaria para inflaciones altas en la historia, ¿no? Entonces, no sé, bueno, o sea, hay muchas veces también que la gente nos pregunta, ¿pero exactamente cuánto vale el oro? O sea, ¿cuál es tu precio del oro? A ver, o sea, yo no tengo un precio del oro, o sea, no sé exactamente cuánto vale, ¿no? Lo que sí puedo verlo, pues lo puedes medir de varias formas, ¿no? O sea, por ejemplo, una forma de medirlo podría ser cogerte el balance de los bancos centrales, ¿no? O sea, si tú lo miras hasta el año 2013, el balance de los bancos centrales iba muy correlacionado con el precio del oro. El tema es que en el año 2013 se desancla y los balances de los bancos centrales han volado y, sin embargo, el oro no ha subido tanto. O sea, por ejemplo, desde el año 2003, si tú coges el balance de la Reserva Federal ha subido un 800% y, sin embargo, el oro un 400%, ¿no? Pues ahí te puedes hacer una idea de que no está ajustado y que normalmente la historia se ajusta, con lo cual ahí te puedes hacer una idea del precio del oro, ¿no? Luego también pues hay gente que lo mide el Dow to Gold, ¿no? El Dow Jones contra el oro. O sea, creo, si no me equivoco, que estábamos como cerca de 14 veces a día de hoy. O sea, en la burbuja de las .com llegó a 6 veces, en los años 70 llegó a 1,3 veces, con lo cual, o sea, el recorrido del oro a día de hoy todavía puede ser bastante alto. Vale, genial. Pues no sé, Adri, si se ha quedado algo en el tintero, pero yo estoy viendo que hay bastantes preguntas. Si quieres voy a pasar a un pequeño cuestionario que he preparado. A ver, yo os había quitado aquí de la pantalla y ahora me la voy a volver a poner, lo siento. Es que como no quería leeros, pues había pasado de vosotros. Pero si te parece, pasamos al pequeño cuestionario, que es una pequeña, una nueva sección que he preparado porque... Bueno, ya justo sabes lo tienes que preparar conmigo. Es que somos un podcast joven y bueno, tenemos que probar cositas a ver si gustan, ¿no? Y vale. Bueno, estamos en esa fase de... No me la liéis, ¿eh? Cosas sencillitas. No, mira, te voy a dar un comodín para que la que no te guste la puedes pasar, pero solo uno. Solo uno, venga, ¿vale? Dos ¿Cómo le gusta negociar? ¿Cómo nos gusta negociar? Vale, por eso dos, me dedico a venga. esto, hombre.
Y eso, los precios, buscar precios. Vale, lo primero que miras cuando enciendes el ordenador. Uf, mis acciones, o sea, la cartera que tengo metida en Bloomberg, mis acciones. Esa empresa Bueno, las de Salmón me refiero. Sí, sí. Esa empresa que siempre te ha parecido cara y que nunca ha parado de subir el precio. Bueno, esa claramente es Amazon, ¿no? O sea, ojalá hace unos años la hubiéramos entendido lo suficiente como para haberla podido comprar y haber podido aprovecharla. Vamos, Amazon, claramente. Una bandera roja de desinversión inmediata. China. Me van a matar algunos, porque yo sé que hay gente que lleva China, pero el burbujón, voy a decir solamente esto, no China, voy a decir el sistema bancario chino. Un banco chino, por ejemplo. Si tienes un banco chino ahora mismo, vende. Vale. Asignatura que más odiabas en la carrera. Derecho procesal. Vamos, así te lo digo, pero vamos, así. Porque es que encima nos hacía exámenes de artículos, o sea, decía artículo 25, y yo, pero esta tía, por favor, o sea, ¿qué es esto? No, horrible. Procesal, vamos, seguro. Tu outsider actual, el CEO que más te guste. Joder, uno. Hombre, voy a tirar a España, Amancio. Amancio, sí, es el más grande. Pero vamos, hay muchos. Uf, me gustan muchísimos. Me gusta además mucho leer sobre ellos. Perdón, es curioso que haga lo que haga Amancio, siempre le critican. Si no es que encima es asqueroso, porque es que él es una persona que ni siquiera quiere fama ni quiere absolutamente nada. Él va al bar a jugar al dominó, déjale en paz ya. O sea, él, desde luego, si querías que fuera buena persona, mejor persona que lo que ha sido, es imposible, porque al final la cantidad de familias que ha dado de comer, o sea, ya no es que nos compre mascarillas en la que estamos metidos, es que es la cantidad de familias que ha dado de comer, o sea, la cantidad de gente que depende del negocio impresionante que ha creado. La gente yo creo que no es consciente de la riqueza que ha generado para el país, porque se queda con el titular del diario de deslocalización, no sé qué, subcontratación, y se además, queda con esa parte. Si el problema no es que una persona brillante o que haya conseguido crear un imperio sea rico, el problema es que sea rico quien no se lo merece. O sea, ¿por qué el problema es Amancio Ortega? Si el problema no son los ricos que lo han conseguido por su esfuerzo, el problema son los ricos que no lo han conseguido por su esfuerzo y de los pobres, que habrá que sacarlos de ahí, de la pobreza, pero desde luego un rico que lo ha conseguido a base encima de dar de comer a millones de familias, pues mira, sinceramente no... Yo soy mal gallego y no Ay, por favor, solo voy a decir una cosa que acabo de ver aquí a Marti, es que, pues lo siento, no se estaba leyendo antes en el chat, pero acabo de ver. Marta, el mejor es Germán Gref y lo sabes. Lo sé. Mejor Germán Gref. Marti y yo lo sabemos. Perdón, vale. Que me he desviado. Una empresa que te gustaría dirigir. Dirigir. Buah, yo sería muy feliz con Minas de Oro. Una yo minera. Sería muy feliz. Yo sería muy... Con el casco ponerte ahí el casco ahí, bajar ahí. A pie de obra. Uy, a mí me encantaría. Sí, yo, vamos, a veces lo he pensado, ¿no? Digo, o sea, me encantaría sacar minas de oro a bolsa. O sea, sería tan feliz, súper feliz. O de repente descubrir, qué sé, que pues ahí bajas a tus geólogos, acabamos de descubrir no sé qué, y sacar ahí tus onzas. Es una maravilla. Sí, pero vamos, me encantaría ser CEO de muchas cosas. Y contratas de CEO a Adrián Godás, nuestro querido Adrián También, Godás. Aunque es un trolecillo y siempre me da con los oligarcas y con Putin. Pero bueno. Vale, una empresa privada en la que invertirías si fuera pública. Vale, que no cotice. Digo que sea pública yo. A ver, que no cotice. Mercadona. Es que tengo que tirar a Producto Nacional. Clásico. Para mí, Juan Roch sí. Es lo máximo. Sí, Tenemos también. mucho Producto Nacional aquí, barriendo para casa. Así me gusta. Claro, es que sí. Es que Juan... Además es que fuimos a la media maratón de Valencia y yo justo tuve un problema los 2 días antes y no pude correrla. Entonces estaba esperando ahí a que pasaran mis amigos y pasó Juan Roch y yo, es que me encanta Juan Roch. Y yo me quedé así y digo, ¡hola Juan! O sea, me salió del alma, ¡hola Juan! Y me contestó y dijo,
hola, buenos días, ¿qué tal? Y dije, nada, aquí esperando. Sí, yo también. Y dije, es Juan, es Juan. Qué majo. Sí, súper majo, súper majo. Además porque es que yo fue como, ¿sabes? Como quien ve, yo qué sé, es que a mí, claro, me llaman más la atención los CEOs que los famosos o los cantantes, entonces para mí ver a un CEO era como, encima Juan, que es como que me encanta. Sí, Pero no pues la estaba pues corriendo, ¿no, Marta? ¿Cómo? No la estaba corriendo la media maratón. No, es que ya sabes que él pone dinero, que tiene una asociación con el nombre de su madre y da dinero a mucho al deporte. Vale. Vale, siguiente. El primer libro que leíste 2 veces. ¿Cómo? El primer libro que leíste 2 veces. A ver, el que me he leído muchas veces, pero además porque al principio... O sea, yo me encanta Mises, o sea, para mí Mises es con el que más he aprendido, vamos, el que recomiendo siempre, para mí... Además, no solo es que hable de ciclos de crédito, sino es que es a nivel filosófico, o sea, para mí es un nivel impresionante. Y Socialismo de Mises, he de decir que al principio me costó, probablemente es mi libro favorito de todos, pero al principio me costó y lo leí como, no sé, como medio enfadada y luego lo volví a leer y es un libro que me he leído varias veces. Y cada vez descubro algo nuevo, es que para mí Mises es que es lo más grande. Sí, o sea, siempre que vuelves a leer a Mises descubres cosas, porque cada frase, o sea, yo que sé, Hayek, por ejemplo, pues te enteras de lo que quiere decir tal, pero no tiene ese nivel, o sea, para Mises cada frase tiene muchísimas cosas que puedes pensar que hay detrás de cada frase. Vale, pues pasamos a la última, que es el mayor error de omisión durante toda tu Me carrera. quedaba un comodín, ¿no? Mayor de omisión. Mira, para darle la razón a Adrián, venga, una royalty. Así me gusta. Todavía estás a tiempo de rectificar. Pero vamos, errores de omisión 1000, imagínate. Pues me ha gustado y encima no has usado ninguno de tus comodines. Ya, pensaba que iban a ser peor, en plan, digo, a ver qué me va a preguntar. La verdad es que las tenía mucho peores, pero cuando me has dicho que eras árbitro de triatlón, he dicho, voy a eliminarlas por si acaso. Así la próxima vez... te cae una roja. Claro, es que piensa que yo vengo del ciclismo y el drafting es casi intuitivo, ¿sabes? Es más complicado, y siempre... eso es más difícil todavía que el value investing. O sea, el drafting en triatlón, madre mía, o sea, a los jueces nos trae unos dolores de cabeza tremendos. Y la culpa es de los triatletas, ojo. Que vosotros, si no respetáis vosotros a vosotros mismos, ese es el problema. Pero vamos, es un tema el drafting, Eso, podemos hacer otro día otro podcast de triatlón y el drafting. Vale, invitamos a José Ruiz de Alda, que también le gusta. Genial, y lo hablamos. Fenomenal. Todos los triatletas del mercado nos unimos en un podcast. Pues tenemos que traer a Joseph Agram también. Y ya tenemos aquí un podcast súper bonito. Podemos traer a mucha gente. Vale. Pues acuérdate de mí la próxima, si me ves por ahí corriendo, ¿vale? No, cuando compitas en Madrid o en España, avísame. Y me meto yo de juez y así te pongo una roja. No. Bueno, según las preguntas que hagas. No, ya está. Yo ya he acabado las preguntas. Y yo me he portado bien. Vale. He quitado las que tenía más picantes, yo ya las he quitado. Pues quitadme las difíciles del público también y así me tendrás roja. Vale, ahora vamos a pasar a las preguntas de los asistentes. Y esto se lo voy a dejar a Adrián. Así yo ya me quito el riesgo de... Yo no corro triatlón, me da igual todo. O sea, Adrián, todo a partir de aquí... Algo harás que te pueda pillar ahí. A partir de aquí todo lo que pase está bajo la responsabilidad de Adrián. Vale, correr es de cobardes. Pórtate bien. Siempre lo diré. La primera de Mario. Hola Marta, gracias por la charla. ¿Podrías comentar vuestra tesis de mayor convicción a día de hoy? Hombre, tenemos mucha convicción en todas, si no, no las tendríamos. Yo creo que metales preciosos, básicamente, porque es donde tenéis un 47%, ¿no? Básicamente. Sí. Al final, si tenéis tanto peso ahí... Sí, pero los metales preciosos ya los he comentado bastante, ¿no? Venga, me meto con petróleo, es un burger. Bueno, es que no sé, la de más convicción no, pero... Bueno, venga, es un burger. No es la mayor convicción, pero por cambiar de metales preciosos, ¿no? ¿O queréis metales preciosos?
Bueno, venga, metales preciosos. Agnico, eliges tú. Me la juego con Agnico. O sea, Agnico tiene muchísima calidad. Nosotros la estábamos esperando hace tiempo porque es verdad que estaba, o sea, EV Reservas, y bueno, teniendo en cuenta varias múltiplos y cosas, estaba más cara que el resto, ¿no? Pero es verdad que la calidad de Agnico es enorme, o sea, creo que es de las mejores mineras de oro del mundo, ¿no? De las majors. Entonces la estábamos esperando y la verdad es que la cogimos muy bien, con las fuertes caídas que hubo en las mineras de oro, aprovechamos a comprarla porque teníamos muchas ganas de tenerla, y es que es una empresa maravillosa, o sea, el 97% le viene de negocio de oro, el 84% de las jurisdicciones las tiene dentro de Norteamérica, tiene un grade que es el mejor de todo Norteamérica, o sea, es una empresa maravillosa, el management nos gusta mucho. Es verdad que tuvo, pues en 2019 los resultados no fueron buenos y por eso le dieron y por eso hemos aprovechado, y creemos que lo van a empezar a hacer muy bien. Luego además tiene crecimiento por la zona de Nunavut. Bueno, creemos que es una empresa que la verdad nos encanta. Convicción, Agnico. Genial. Ahora un tema un poco más polémico, que aquí yo creo que puedes usar el comodín que te dio Sergio antes, que está sin usar. Vale. Si tienes opinión sobre criptomonedas, en especial Bitcoin y Tether, o como se diga. Sí. Si tienes opinión sobre criptomonedas. A ver, o sea, mi opinión no es la más formada del mercado, o sea, seguramente podéis encontrar opiniones muchísimo mejores. Nosotros tenemos un amigo que se llama Dani, que vamos, si queréis algo, él te lo resuelve, o Pablo Martínez Bernal, ¿no? Que últimamente también estamos con el Bitcoin. O sea, yo desde luego, para mí la diferencia entre Bitcoin y oro, yo soy oro. O sea, al final el oro tiene un track record que no tiene el Bitcoin, ¿no? O sea, el Bitcoin al final tiene que demostrar muchas cosas todavía. Mi problema con el Bitcoin es que entiendo que es difícil que a día de hoy sea moneda, porque claro, o sea, si se te puede ir de 3.000 a 16.000 en 2 meses, es que tiene que ser algo un pelín más estable. Ojalá que en el futuro lo sea. Vamos, yo por confesar aquí una pequeña confesión, pues tengo un pelín a nivel personal. Pero desde luego lo que tengo más es oro. O sea, Bitcoin, pues un pelín, me gustaba porque Roll Paul, no sé si lo seguís, decía, o sea, si quieres preservar el patrimonio, quieres pues oro, y si quieres ser millonario, Bitcoin. O sea, yo no sé si es verdad o no, pero bueno, un pelín ahí por si acaso. Pero vamos, oro opcionalidad, para mí es opcionalidad. Por si claro, un poquillo ahí, pues como si te compraras una opción out of the money, ¿no? O mejor que invertirlo en lotería, pues mira, lo inviertes ahí que puedes a lo mejor multiplicar por 10 o yo qué sé. Perfecto. Pues vamos con la siguiente, es un poco larga, a ver si no me quedo, si no me quedo sin aire. Pero voy a tener que apuntar o son muchas. A ver, bueno, saco el boli y la libreta por si acaso. En un escenario de esta inflación, partimos de esa base, sabiendo que las materias primas se suelen comportar bien, hasta aquí vamos bien, ¿cómo afecta a otras empresas o a las otras empresas? Se ha contado. ¿Cómo afecta, perdona? A las otras empresas. ¿Qué afecta a las otras empresas? ¿Esta inflación? Sí, yo creo que se refiere a cómo afecta a las empresas, yo creo. ¿Esta inflación a las empresas de salmón o a las empresas en general? Bueno, ¿de cuánto salmón? Creo que se refiere hablo de empresas generales. Al escenario general. Vale, perfecto. Vale, pues, o sea, ¿por qué decimos que el mejor escenario para salmón es esta inflación? Pues esta inflación significa que no haya crecimiento, que entendemos que pues ya antes del coronavirus, pues que hubiera crecimiento era difícil. De hecho, ya pues todos los organismos internacionales estaban diciendo que el crecimiento iba a ser muy bajo o nulo, ¿no? Pero es que ya con el tema del coronavirus y todos aquí metidos en casa, pues creo que, como he dicho antes, al final el coronavirus acelera ese proceso de que no va a poder haber crecimiento, por lo menos en un tiempo, ¿no? Y luego la otra parte de esta inflación es que exista inflación, ¿no? O sea, que haya inflación. Nosotros creemos que a medio y largo plazo, desde luego, el gran peligro es inflación. Otra cosa es que nosotros no negamos que pueda haber por el camino un shock deflacionario también, porque al final, como he comentado antes, o sea, nosotros vemos muchos riesgos en China. Si China tiene problemas, al final eso va a provocar una ola deflacionaria al mundo gorda. Otra cosa es que, como los bancos centrales, al final cada vez más presionados por los gobiernos, van a acabar imprimiendo más, dándole más a la máquina, al final en el medio plazo vas a crear inflación. Además es que en un sistema de paper money, o sea, de papel moneda, la puedes crear. Y de hecho es lo que todos los gobernantes han utilizado a lo largo de la historia para quitarse la inflación.
O sea, para quitarse la deuda, perdóname. O sea, por ejemplo, tienes 3 escenarios, que esto ya puede ser general, ¿no? O sea, hay 3 escenarios para quitarse la inflación, ¿no? Que puede ser, la primera es crecimiento, ¿no? O sea, que tu estado crezca mucho, entonces te vayas quitando poco a poco la inflación. Esa, como hemos comentado, a día de hoy es muy difícil que los estados crezcan, ¿no? La segunda posibilidad que tienes de quitarte la deuda puede ser hacer default, ¿no? Pues como estábamos comentando, Argentina. El problema, claro, que eso es muy agresivo para los estados y al final pues te conviertes en un país que impagas y nadie al final quiere invertir en ti. Y la tercera posibilidad, que es la que han utilizado siempre los estados y los gobiernos, ha sido crear inflación. Porque al final tu deuda se va volatilizando, ¿no? O sea, por poner un ejemplo extremo, o sea, si tú te coges Inglaterra, por ejemplo, en los años 70, ellos tenían la inflación al 20% y los tipos nominales al 5%, o sea, tenían tipos reales negativos del 15%. O sea, tu deuda se volatiliza en un momento, con lo cual por eso entendemos que al final, o sea, si no la crean ahora, la acabarán creando, porque al final ellos lo van a necesitar, ¿no? ¿Y cómo va a afectar a las empresas en general esta inflación? Pues hombre, es duro, o sea, una inflación en activos tradicionales te los destroza. Ese es el problema que tiene la inflación, o sea, los bonos, o sea, en un escenario inflacionario los bonos te los destroza y niveles superiores del 4,5% de inflación son malos para la renta variable. O sea, el problema de un escenario de inflación es que te destroza los activos tradicionales y ese es el riesgo que entiendo que corre la gente, ¿no? Sí, y le recomiendo... Es la segunda parte de la pregunta, si le recomiendas algún libro donde pueda explicar este proceso. ¿De la inflación? O de la estanflación, o de este tipo de escenarios. A ver, el primer libro que he dicho, puede ser uno de inversión. Ese habla de regímenes monetarios e inflación, que es de Bernholz, y está muy bien. O sea, una cosa que dice él es que... al final, claro, que acabas creando inflación, ¿no? Y la verdad es que ese lo puedo recomendar, pero a ver, que sea esta inflación así... Uf, te tengo que mirar, pero vamos, ese, de hecho es que me los había puesto aquí porque digo, seguro que me van a preguntar qué libros me he leído. Este es muy bueno. Perfecto. Pues mira, ya hay lectura ahí para una semana de cuarentena. Inflación, pero que me escríbeme si no a info@salmonmundi.com y te mando más, porque en la oficina tenemos un montón. Genial. La siguiente, ¿nos podrías comentar cómo veis el tema del petróleo y en caso de mirar compañías concretas, por dónde empezarías dentro del oil and gas? Quizás en Rusia, yo creo, si me permites el spoiler. Sí, Lukoil desde luego. A ver, el petróleo, pues es evidente que el tema de la demanda, pues el coronavirus ha destrozado la demanda, ¿no? Pero nosotros realmente donde vemos el problema es en la oferta. O sea, al final el petróleo además es que si no inviertes va a tu lado, porque al final existe un depletion, ¿no? O sea, existe un agotamiento de los pozos todos los años. En petróleo convencional, pues entre un 3 y un 4% anualmente se te agota, pero es que en petróleo no convencional, pues tipo el shale de Estados Unidos, entre un 70 y un 90% del pozo se te agota en los 3 primeros años. Con lo cual, al final, si no repones, vas a tener un problema de oferta. A corto plazo, claro que me hace daño que el petróleo esté a estos niveles. Pero claro, le va a hacer muchísimo daño, por ejemplo, o sea, tú imagínate el shale de Estados Unidos, ¿no? O sea, llevaba 10 años en generar free cash flow positivo. Y encima, claro, el break-even está mucho más alto. O sea, en la mejor zona, que es Permian, pues está en niveles de $50. O sea, es una industria que entiendo que no puede sobrevivir. Otra cosa es, pues para mí, desde luego, la que más calidad tiene es Lukoil. Otra cosa ya, pues que cada uno ya, pues hay gente que no le gusta Rusia. Pero es que Lukoil, o sea, si la comparas con el resto, de hecho, hicimos una presentación no hace mucho que colgamos en la web, o sea, que ahí te la puedes mirar. O sea, te puedes ver, tiene 19 años de vida de reservas, mientras que la media del sector tiene 12. Tiene, o sea, el 75% de las reservas son de oil, no de gas. Que claro, que por ejemplo Repsol, que es un caso alarmante, o sea, solo el 23% de las reservas de Repsol son de petróleo. Es que realmente Repsol es una empresa de gas. Luego, o sea, el management son muy buenos, ellos están totalmente implicados en la empresa, o sea, el CEO, que es Alec Perov, a nosotros nos gusta mucho y tiene más de un 20% de las acciones. Luego, o sea, a free cash flow por barril son de los mejores de la industria. Además, ellos están haciendo una cosa
que están empezando a extraer en zonas que es más difícil hacerlo, pero en la que la Federación Rusa tiene una fiscalidad muy favorable. Entonces, claro, consiguen barriles de márgenes muy altos. O sea, normalmente a $50 el barril, pues el Estado se lleva 60 y ellos 40% del precio de venta del barril, ¿no? Pero es que en estas zonas en las que ellos están empezando a producir más, y de hecho ya gran parte del beneficio del EBITDA les viene de ahí, están consiguiendo llevarse un 95% del precio de venta del petróleo, con lo cual está muy bien. Y luego además, claro, en la Federación Rusa tiene un sistema fiscal que va moviéndose según el precio del petróleo. O sea, cuando te sube el petróleo, pues es verdad que pues, quizá ganas un poco menos, aunque bueno, Lukoil lo está compensando con esos barriles de márgenes altos que os digo, pero es que cuando te baja el precio del barril llega un punto en que el Estado ruso te quita 0%. Entonces, sin embargo, a otras empresas, cuando baja el precio del barril, Estados Unidos te sigue quitando lo mismo. Entonces, ellas también se ven favorecidas en un entorno en el que el petróleo sea más, ¿sabes?, esté más bajo. También es verdad que ellos dijeron, nosotros somos free cash flow positivo por debajo de 30. A estos niveles, pues no sé claro, no sé cómo va a salir free cash flow, pero vamos, desde luego, calidad, o sea, como Lukoil, es muy difícil encontrar. Nosotros la que tenemos es Schlumberger, que es, o sea, nos pesa, no sé, como un 4% de la cartera, creo. Y es una empresa de ingeniería pues eso, que presta como servicios a las empresas petroleras, ¿no? Y pues ellos lo que hacen es eso, pues por ejemplo ayudar, dar servicios pues para el lifting del petróleo, ¿no? Como para subirlo para arriba, licencias de software, y luego pues eso, son los que mejores márgenes del sector tienen, o sea, han generado free cash flow positivo en todo el ciclo. De hecho, incluso los últimos resultados han generado free cash flow positivo. Es una cosa como que dices, madre mía, o sea, que con este entorno... Así. Entonces, yo te diría esas. O sea, tuvimos en su día Diamond Offshore, pero esa, la verdad es que ya desde enero la estábamos, o sea, la estuvimos soltando. O sea, en enero ya empezamos a rebalancear a favor de Schlumberger, porque al final tiene muchísima calidad. Y Schlumberger al final también se ha dado una torta. Vamos, desde pico creo que ha caído un 90%, con lo cual preferíamos esa. Y de hecho, a finales de marzo, pues Diamond Offshore solamente pesaba un 0,2% de la cartera, y justo el día de antes que anunciara eso de los intereses del bono, teníamos un 0,15, con lo cual lo soltamos a la apertura y ya no tenemos más. O sea que realmente ahora las que tenemos son Lukoil y Schlumberger. No os oigo. Marta, te hemos perdido. Oigo. Ahora ¿Me he caído? Es que se cortó ahí un momento. Ahora parece que te recuperamos. Ahora. Vale. Sí. Estaba internet ahí haciendo de las suyas. Sí. Y entonces, ¿estallará la burbuja del shale después de 10 años? Hombre, desde luego, algunas empresas sí. O sea, porque no puedes tener... o sea, al final no puedes no generar flujo de caja positivo, tener un break-even mucho más alto y aguantar 10 años. O sea, la Fed te ha estado metiendo dinero, ¿no? O sea, al final con los tipos bajos, o sea, al final el sale también es una consecuencia de los tipos tan bajos, sí. ¿No? Entonces, desde luego, o sea, yo creo que a corto plazo, como digo, o sea, pues te hace daño este precio del petróleo, pero para mí, en el fondo, a medio y largo plazo, sí es lo mejor que puede pasar. O sea, que se limpie el mercado, que se limpie la oferta y al final que quede poca oferta y al final se produzca ese shock de oferta. O sea, que es que al final las cíclicas también hay que tener en cuenta que cosas que te hacen daño a corto plazo en verdad son positivas, o sea, son positivas de aquí a, no sé, a un año o dos, porque al final se te limpia todo, se te limpia el mercado. O sea, va a haber muchas empresas que estaban vivas, pues por eso, por tipos de interés bajos, que al final van a morir. Y a mí eso me viene bien. No, yo sigo el sector más o menos, un poco de lejos, y veo que se van a Chapter 11, que no es una bancarrota, o sea, que cambian deuda por papelitos y siguen vivas. Pues y ahí siguen es que vivas, se van a Chapter 11, he oído solo, perdona. Emitiendo también. papelitos. Creo que te hemos perdido otra vez. Ahora. Sí, ahora ya sí os oigo. Os había perdido en un momento, pero. No sé, te comentaba que he visto distintos frackers que se han ido a Chapter 11, pero claro, lo que hacen es convertir deuda en equity. Entonces al final siguen bombeando. Entonces no sé hasta qué punto se limpiará esa oferta, no lo sé. De bueno, seguirán bombeando hasta menos. Que siga la inversión, porque una industria que no genera free cash flow vives de la inversión, y de hecho la inversión desde el año 2018 se está secando. O sea que al final, si no tienes inversión, o sea, si no tienes nadie que te subvencione, que estés sin generar flujo de caja libre positivo, pues al final, hasta que haya un inversor hasta que te dejen de financiar. Sí. Trump nos dejó ahí un tuit
ahí se un está poco cayendo. misterioso de que A iba ver a rescatar ahora. la industria y no... ¿Me habéis oído? Sí, Ay, no os oigo. A es que ver. se corta Ay, qué rabia, se ¿eh? corta ahí un A ver, poquillo. ¿ahora? Ya. Ahora sí te oigo, Sí, Adrián. yo te escucho. Nada, te comentaba lo del tuit de Trump que decía que iba a rescatar a las empresas de energía y Bueno, bla, pero es bla, que bla, Trump va a pero bueno, que rescatar de a todo el momento... mundo, da igual. Sí, O sea, pero es que, por favor, ha rescatado a Super Trump. billionaires, o sea, gente que tiene billions. Sí, Es que sí, sí. le da igual, o sea, da igual que no tengas para comer mañana que seas un billionaire y seas su amigo, da igual, él va a rescatar a todo el mundo. A eso vamos, Vale. da igual. La siguiente pregunta precisamente era de Diamond Offshore, pero ya ha quedado respondida, que ya salió de cartera, que os gustaba más Sí, Bloomberg. desde enero ya estábamos soltando, es que se había alargado mucho el ciclo y no estábamos cómodos, estábamos mucho más cómodos en empresas de más calidad como Bloomberg. Y otra pregunta, mira, es de Daniel Castrillejo. Con el panorama macroeconómico de posible estanflación, ¿cómo veis la exposición a energías renovables y fósiles? ¿Puede ser un valor refugio al final? A ver, que es que os cortáis, o sea, se corta y no he oído. O sea, que con el posible escenario ¿de qué? De estanflación. No oigo. Si pinchas en el abajo en Ask a Question, te puedes sale ver la las lista de preguntas tú, si quieres. Ah, vale, perdona. Es que A se ver, corta un con el poquillo panorama internet. macroeconómico de posible Ahí está. estanflación, ¿cómo ves la exposición a energías tanto renovables como fósiles? ¿Puede ser también un valor refugio? Hombre, desde luego, en energías renovables yo no me meto porque no soy experta. En energías fósiles, pues desde luego el petróleo, mejor que se ha comportado el petróleo en épocas de inflación, desde luego, vamos, sería un buen activo y sobre todo a la valoración a lo que lo estás cogiendo ahora. O sea, torta, que le pueden dar más torta en un escenario difícil al petróleo, pues sí, pero vamos, más que estar en negativo, o sea, Bloomberg, por ejemplo, desde pico ha caído un 90%. Entiendo que no tiene la misma caída que lo que puede tener una empresa que esté, yo que sé, a 30 veces beneficios. Lo veremos, yo creo. Yo creo que veremos el escenario práctico. Carlos nos pregunta del rendimiento actual, que creo que era como un más 16% year to date. 15, ¿Qué compañías sí. lo han hecho mejor? A ver, pues realmente para entender la cartera de Salmón, o sea, en marzo realmente lo que lo hicieron bien fue esas compras de puts que hicimos, porque, como digo, las compramos con un VIX con una volatilidad de 13 y se fue a 90, y el S&P cayó, con lo cual ahí pues lo hizo muy bien. Luego también en el mes de marzo lo hicieron muy bien los cortos. Nosotros tenemos cortos en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en el Hansen de Hong Kong. Y luego este mes lo están haciendo muy bien, bueno, perdón, este mes no, que ya estamos en mayo. En el mes de abril lo hicieron muy bien las mineras y el oro y la plata, que eso nos pesa mucho en la cartera. Y luego en el mes de este mes en el que estamos subiendo un 3,2 creo, lo está haciendo pues también bien las mineras. Bueno, las de uranio también se están comportando fenomenal, pero es verdad que bueno, no nos pesa tanto, nos pesa como un 5% de la cartera en total. En general lo estaba haciendo bastante bien. Luego también tenemos cortos de divisas asiáticas, eso lo está haciendo fenomenal. O sea, el Australian Dollar, por ejemplo, lleva una torta, el coreano lleva el won coreano lleva una torta también tremenda. Y bueno, nosotros entendemos que el yuan lo tendrán que devaluar. Entonces ahí realmente creemos que sí que va a haber una torta grande de las divisas asiáticas. ¿En qué se diferencia? Bueno, y las acciones rusas lo han hecho muy bien también este mes, perdóname. Sí. ¿En qué se diferencia Salmon Mundi de otros fondos de estilo value? Yo creo que el perfil defensivo, ¿no? Lo que comentabas al principio. Yo creo que el perfil defensivo, ¿no? Es que hay mucha diferencia. O sea, el tipo de activos en los que invertimos, pues es diferente. O sea, bueno, o sea, corregidme si me equivoco, pero creo que no hay fondo español con acciones rusas. Creo que no hay. Mineras de oro es verdad que sí que ahora hay gente que las ha comprado. Pero bueno, y luego pues también eso, que tengamos posiciones largas y tengamos posiciones cortas, ¿no? O sea, al final que nos queramos proteger de todos esos riesgos que vemos a nivel global. Pero vamos, que es evidente que Salmón somos contrarios y que somos diferentes porque es que lo puedes ver que se comporta de forma diferente a las carteras tradicionales.
Me he vuelto a ir, ¿Nos ¿no? escuchas? Que te hemos perdido ahí un par de segundos. Me he vuelto a ir. ¿Hola? Hola, Marta. Ay, ahora. Lo hemos perdido. ¿Eh? Tenemos internet, nada, que está... No, a ver. ¿Hola? Ay, a ver si vuelve. Ah, sí, ahora. Sí, va un poco... Qué rabia, ¿eh? Lo siento, pero Estamos no sé qué será. comunicándonos por señales de humo. Ya la hemos ¿Hola? perdido. Ay, ahora, Adrián. Vuelve. ¿Adrián? Ahora sí. Sí, aquí estoy. Sí, ahora sí, vale. Vale. Siguiente. Si ¿Me habéis nos oído puedes la comentar respuesta o no? brevemente la tesis. No sé dónde nos quedamos, la verdad. No, yo- Si te soy sincero. Sí, yo creo que sí. parte Yo creo de que la sí, ¿no? respuesta la ha respondido y se ha escuchado genial, Sí. así que yo si quieres pasaría ya a la Vale. siguiente. Lo que sí, Adrián, te diría de hacer o la última o las dos últimas de manera breve, porque ya llevamos más de hora y media. Vale. Pues hacemos las dos últimas. Si nos puedes comentar por encima la tesis de Gazprom y si crees que, pues eso, que el shock de oferta puede ayudar a los precios de gas o cómo ves la situación. Vale, pues a ver, bueno, Gazprom es que pues es la empresa líder de gas, tiene 86 años de reservas, bueno, es un monstruo, o sea, es el 16% de reservas mundiales de gas, te las estás comprando al final pues a PER 3 y luego pues es que claro, eres el lowest cost producer, o sea, es el productor que produces más barato, ¿no? O sea, porque al final, o sea, el mayor cliente de Gazprom, el que más gas le compra es Alemania, ¿no? Y la diferencia para Alemania entre comprar GNL de Estados Unidos o comprar gas ruso es de un 20%. Y claro, entiendo además que en este momento actual pues tus cuentas no están bollantes como para gastarte más en energía de lo que deberías, ¿no? Luego además también una crítica que se le había hecho siempre a Gazprom es que no llega el dinero al accionista. O sea, han puesto una política nueva de dividendos en el que van a hacer un 50% del payout. Con lo cual, claro, ahí sí que te va a llegar el dividendo. De hecho, probablemente Gazprom se va a poner entre un dividend yield aproximado entre el 9 y el 10%. O sea, claro que te llega al accionista. Luego también otro tema era pues el CAPEX, ¿no? que invertían mucho. Pero es que, claro, tenían 3 nuevos megaproyectos entre manos, que era el Turk Stream, que era para pasar directamente el gas a Turquía y de ahí pues a los países del sur de Europa. Luego tenían el Nord Stream 2, que era para pasar directamente el gas a Alemania. Y tenían el Power of Siberia, que era para pasar directamente el gas a China. Claro, excepto el Nord Stream 2, que bueno, por esos problemillas que han tenido a nivel político, el Turk Stream 2 y el Power of Siberia ya están construidos totalmente, con lo cual, claro, ese CAPEX para el año que viene ya no está. Y luego hay que tener en cuenta también que China ha sido, el año pasado fue ya el mayor importador de gas del mundo, o sea, que tú tengas una conexión directa de tu gas al país, pues o sea, entendemos que tiene un valor enorme. Y luego hay un tema que es Gazprom Neft, que es una compañía increíble de la cual Gazprom tiene el 98% y le hace aproximadamente como el 35% del market cap. Genial. Y ya vamos con la última, que la tenía en pantalla y la perdí. A ver por dónde está. Esto ya lo contestamos. Sí, preguntaba Juan Morales qué pasó con el oro para que bajase junto al mercado en marzo, ¿no? Vimos que hubieron caídas generalizadas, fue esta búsqueda de liquidez y claro, vimos que el oro también cayó. Pero eso pasa en muchas crisis, ¿eh? O sea, en la del 2000 y 2008 desde luego pasó, o sea, que el oro al principio te cae porque hay una necesidad de liquidez, o sea, al final sacas dinero de lo que puedes, ¿no? Y además normalmente como el oro no lo ha hecho tan mal, pues a lo mejor sacas de ahí, ¿no? Pero luego siempre, o sea, tanto en 2000 como en 2008 se acaba comportando mucho mejor que el mercado. O sea, que en un primer momento que el oro te baje en una crisis no hay que preocuparse. De todas formas también, o sea, en este caso sí que fue una caída fuerte con VIX fuerte, pero es verdad que en caídas leves de mercado, que hay mucha gente que dice, no ha funcionado, es que realmente el oro te funciona en caídas fuertes con volatilidad fuerte. Pero vamos, que luego se ha visto que sí ha funcionado. Es al principio, sobre todo. Vale, y vamos a hacer la última por excepción, porque he visto que es de Gregorio, y Gregorio siempre viene a todas las sesiones, y he visto que era pregunta suya y digo, la tenemos que hacer. Así Gregorio que, sí o sí. Sí. Entonces, pregunta que cuál es la forma más equilibrada en términos riesgo-rentabilidad para que invierta en oro el inversor desconocedor del mercado. Si es mejor en mineras, en ETF,
en oro físico o en cuál crees tú? Hombre, oro físico para mí, para cualquier persona, me parece una cosa que es muy positiva. Bueno, si tú puedes tener tu onza o tu moneda, o sea, tu monedita de oro, pues eso tiene un valor porque al final lo tienes tú, ¿no? Pues lo que decía antes de los venezolanos y los argentinos, pues al final tener tú esa moneda, poder pasarla de un país a otro, pues eso tiene un valor, ¿no? Luego los ETFs también es otra buena opción. Es verdad que, como he dicho, es muy importante saber que el oro físico está detrás. O sea, nosotros, como he dicho, tenemos el Sprott Physical Gold y, por ejemplo, el Perth Mint, el Perth Mint, sí, de Physical Gold, que es el AAAU, que esos tienen el oro físico detrás. Y luego, para una persona que no conozca, que no se haya mirado la minera, pues ten cuidado con las mineras, porque o sea, nosotros las miramos mucho, llevamos muchos años mirándolas, tenemos en cuenta muchos factores y es verdad que al final es el problema del apalancamiento siempre, pues que cuando te va bien te va mucho mejor, pero si no sabes muy bien la tesis del oro y no te lo crees mucho y no tienes muy claro si va a haber un bull market o no, pues una minera, en caso de que el oro bajara, te bajaría más que el propio oro. Entonces las mineras yo diría que sí que es importante que las entiendas y que te las mires, porque además hay cada consejero delegado y sí, hay que tener cuidado. Hay mucho pirata en el sector, para entendernos. Sí, para decirlo alto y claro, sí. Bueno, pues vamos a cerrar un poco aquí la charla para no aprovecharnos demasiado del tiempo de los invitados. Te quería agradecer sobre todo el haber estado aquí para pasar un rato con nosotros, también por tu ayuda y tu disposición para ayudarme a preparar la charla, también por arrojar luz sobre estos temas tan complejos y que a veces no se entiende bien, y también por no sacarme bandera roja la próxima vez que me veas corriendo. Bueno, ahí tengo preparada la tarjeta. Nada, el placer ha sido mío, vamos, que me lo he pasado fenomenal. Una pena este momento que se ha cortado así un poco la conexión, pero vamos, que ha sido un placer y desde luego os vuelvo a felicitar. O sea, me he visto vuestros podcasts y me han encantado. O sea, ojalá que yo cuando empecé a invertir hubiera habido este tipo de iniciativas. Lo estáis haciendo fenomenal y vamos, os invito a seguir y a seguir haciéndolo así de bien. No nos digan más cosas de estas, que nos ponemos rojos y aquí se nos ve la cara y eso queda feo. Sí. Y por lo de internet no te preocupes, porque aquí lo que decimos, esto es el directo y estos son los problemas que tienen. A veces... Por lo menos no ha pasado nadie por aquí atrás y cosas así. Claro, a veces pasan cosas así, o nos falla la conexión, o pasa alguien por atrás que no debe, o al compartir pantalla se ve una carpetita que no se debería ver, pero bueno, son cosas del directo. Así que muchas gracias, Marta, te lo digo de verdad, me ha encantado. Y bueno, esperamos tenerte pronto por aquí, te deseamos lo mejor en el fondo y a Salmón Mundi. Tenemos que invitar un día a Guillermo también. Bueno, totalmente. Guillermo es un libro abierto, vamos, os lo vais a pasar fenomenal. Yo, pues, fíjate que le conozco hace un montón de años y cada día aprendo algo, es que sí, es una cosa increíble. Pues lo invitaremos un día, porque yo también tengo muchas ganas de hablar con él. Sí. Bueno, pues... Muy bien. Muchísimas gracias, Marta. Adri, muchas gracias por acompañarme otra vez de nuevo. La semana pasada tuve un boicot aquí. No te lo he dicho, Adri, pero la semana pasada en el chat me decían: ¿dónde está Adri? Si no viene Adri, yo me voy y no veo el programa. Y nada, le he dicho, bueno, pues la semana que viene. Mis fieles. Sí. Se estaba reservando para mi entrevista. Evidentemente. Claro, y luego al tener como entrevistador a la persona que sabe menos de oro de toda España, pues también. No, que decía que también al ser el entrevistador que menos sabe de oro, pues digo, mejor que me acompañe para no decir burradas y que salga mejor. Así que muchas gracias a los dos y también, como siempre, a todos los asistentes que estáis por aquí participando en el chat, dejando vuestras preguntas. Muchísimas gracias otra semana más por acompañarnos y nos vemos la siguiente. Adiós a todos. Venga, nos vemos. Gracias por adiós. acompañarnos. Chao. Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con el invitado de hoy.
Si es así y quieres ayudarnos a crecer, te voy a pedir que nos dejes un like, un me gusta y todas estas cosas que se suelen pedir. Y si tienes alguna propuesta o sugerencia para este podcast, también se agradece. Nada más, aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí y muy buen fin de semana.